Bona tarda. Gràcies per haver vingut. Ja sabeu que aquesta era una conferència que l'hem emmarcat dins d'aquesta assignatura Migracions i Sistema Penal, perquè ens semblava que era l'assignatura la que més encaixava i anava molt dirigida a vosaltres, estudiants d'aquesta assignatura en aquest curs. Tot i això l'hem oberta, i l'havíem convidat o l'havíem publicitat per tots els estudiants del grau, que pel que veig no han fet cas de la nostra invitació. Tenim la sort de tenir aquí amb nosaltres avui Miguel Ángel Aguilar, que com sabeu i heu vist a la informació treballa a la Fiscalia de Barcelona especialitzada en delictes d'odi i discriminació. Ell us explicarà una mica quin és el seu treball i quina és la perspectiva teòrica i penal amb la que recolza, i espero que a l'acabar puguem tenir una estona perquè podeu fer preguntes i podeu debatre. D'acord? I agraeixo al professor Lorenzo Gabrieli que hagi vingut a incloure això una mica dins de la seva assignatura. Molt bé. Muchas gracias. Es para mí un placer poder estar con vosotros y con vosotras en lo que se trata de ser un poco explicación de experiencia, tendrá una parte teórica indudablemente, pero sobre todo una visión práctica del trabajo que hemos iniciado en la Fiscalía de Barcelona. No sé si habéis oído hablar antes del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación. Es un servicio nuevo, relativamente nuevo para lo que es una estructura ya con tiempo como la Fiscalía. Nosotros nacimos en el año 2009, fue la primera Fiscalía de España. Cada Fiscalía de España es que la Fiscalía es un órgano constitucional del Estado, que está dividido territorialmente en todo el Estado, que tiene estructura jerárquica, pero cada Fiscalía de Comunidad Autónoma, y dentro de cada Fiscalía de Comunidad Autónoma, cada Fiscalía Provincial, que es así como nos organizamos, tenemos cierta autonomía organizativa. Es decir, que con los medios que nos da la Administración, que no son muchos, podemos dedicar mayores o menores recursos en función de los hechos que tenemos en nuestro territorio. Y nosotros llegamos a la conclusión en el año 2007 que producían fenómenos con un componente de odio y discriminación, que explicaremos todos lo que es y por qué se le pone esa terminología, y pensamos que la mejor manera de darle respuesta a ese tipo de fenómeno criminal, de esa actividad criminal, era darle una respuesta especializada. ¿Por qué? Porque requiere conocimientos, por un lado, de las personas a las que te diriges, sobre todo de las víctimas, que es muy importante. Conocer este tipo de víctimas es muy importante para saber hacer bien nuestro trabajo. Y luego exige conocimientos jurídicos especializados, no tanto de derecho interno, que son muy limitados porque es el Código Penal, sino sobre todo de derecho internacional público y de jurisprudencia internacional, que es la que hemos intentado poco a poco ir invocando. Ya veréis, cuando tengáis experiencia en el mundo de los tribunales, si la tenéis y si os gusta, veréis que en el ámbito de justicia nuestros jueces están muy acostumbrados, nuestros fiscales, a resolver siempre en clave de derecho nacional, en clave peninsular. La frontera física de los Pirineos es una frontera a veces jurídica que no debería existir. Tenemos tratados internacionales con compromisos internacionales asumidos que muchas veces no cumplimos o no conocemos su potencial y que además son fuente no solamente de derecho interno sino de interpretación de nuestras normas internas por mandato del artículo 10.2 de la Constitución. Todas las normas de derechos humanos tienen que ser interpretadas con la normativa de derechos internacional, normativa de derechos humanos que tenemos ratificada por el Estado español, y por tanto tenemos que interpretar el Código Penal, que es una norma de derechos fundamentales, es la Constitución en negativo, se tiene que interpretar por esos tratados internacionales. Y nuestros jueces y fiscales no están acostumbrados a ello. Desconocen mucho la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con toda su importancia, desconocen los mandatos que ahora nos veremos que la jurisprudencia internacional nos da, que es muy importante. Bien, pues bueno, nacimos en el año 2009, llevamos pocos años de andadura. No penséis que somos un ejército de fiscales, soy yo solo, para Barcelona y toda su provincia, para 5,5 millones de habitantes, pero la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal nos permite que yo, al tener el título de coordinador, tengo las facultades de dirección sobre los 250 fiscales que componen el territorio de Barcelona y su provincia. Y eso me permite dar instrucciones y coordinar a los compañeros que están en Vilanova o están en Berga o en cualquier parte del territorio de Barcelona y su provincia. Bien, pues vamos a empezar. Primero, ¿qué es esto de los delitos de odio? Porque con esta terminología ha empezado a aparecer ahora, es verdad, en el Estado español no se habla de delitos de odio. Si vosotros cogéis el Código Penal, no veréis un título o un capítulo dedicado a los delitos de odio.
fascistas. ¿Por qué le llamáis delitos de odio? ¿Por qué tú te haces llamar fiscal de delitos de odio? Bueno, porque cuando hubo que crear además, a veces las cosas surgen de la manera más improvisada. En el año 2009, cuando se constituyó oficialmente el servicio y nos trasladamos, estábamos en Pau Clarís, nos trasladaron a la Ciudad de la Justicia y dice, bueno, el servicio van a hacer en octubre. Y ahora has pensado, no, este era julio. Porque es que hay que encargar los carteles donde te van a ubicar físicamente, ¿no? Pues está, el servicio de delitos de discriminación, ¿no? Y no fue tan improvisado, porque ya veía que era lo que se estaba haciendo a nivel internacional, pero en España no teníamos precedente ninguno, no sabíamos... hicimos lo que están haciendo otros organismos internacionales, sobre todo estos tres que son muy importantes que os recojo. Tres organismos que a todo el que esté interesado en este tema debe conocer y cuyas páginas web ofrecen muchísima información. La ECRI es la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. La Comisión Europea no os confunda con la Comisión Europea como órgano de gobierno de la Unión Europea. Es un organismo que depende del Consejo de Europa y es muy importante, el más importante de los tres que tenéis ahí, incluso más que la Unión Europea en este momento. ¿Por qué? Porque el Consejo de Europa, a través de este organismo de la ECRI, tiene inspectores. Y estos inspectores nos visitan cada 4 años y miran cómo estamos en el tema de racismo. Se dedican solamente a racismo y xenofobia. Lo que pasa es que todos los documentos que elaboran son perfectamente extrapolables a cualquier otro motivo de discriminación, como orientación sexual, intolerancia religiosa, discapacidad, etc. Pero ellos trabajan sobre racismo, nada más, racismo y xenofobia. Bien, pues este organismo nos visita cada 4 años, visita todas las instituciones más importantes, visita centros de internamiento de extranjeros, visita comisarías, se entrevista con entidades y colectivos sociales y hace unos informes. Si tenéis interés, meteros en Google, ponéis cuarto informe sobre España, año 2011, y ahí veréis cuál era la situación en la que se encontraba el Estado español en el año 2011 en tema de lucha contra el racismo y la xenofobia. Y veréis que os pegan unos tirones de orejas, pues bien merecidos. La situación ha cambiado mucho desde el año 2011 a la situación que ahora iremos viendo a lo largo de la exposición. En 2015 ha cambiado bastante. Muy importante además este organismo porque estos informes, en ellos se basa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya sabéis que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal que es ámbito del Consejo de Europa, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando tiene un caso de racismo o xenofobia en el que se demanda a un Estado, que son los Estados los demandados, analiza los informes de la ECRI. Dice, ¿qué ha dicho la ECRI sobre ese Estado? ¿Qué está incumpliendo ese Estado? ¿Qué deberes le dijimos que tenía que hacer? ¿Y qué es lo que no ha hecho? Y constituye la base de los fundamentos jurídicos de sus propias sentencias. Por tanto, es muy importante por eso. Primero, porque nos inspeccionan, y segundo, porque nos retratan en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya veremos que hay alguna condena de España que luego os citaré. En el año 2012 hay una condena. Luego tenemos la Unión Europea. La Unión Europea la vamos a dejar aparte porque hay un giro copernicano en el año 2013, que es lo que es de la lucha contra los delitos de odio, que lo veremos ahora después con otra diapositiva. Y luego la OSCE, que fue la primera que acuñó el término delitos de odio. El término de delitos de odio se fija en el año 2003 en una conferencia, que es la conferencia de Maastricht. No es la de Maastricht de la Unión Europea, sino la de la OSCE, en el año 2003, y ahí se acuña el concepto de delitos de odio. ¿Y qué dice Maastricht en el año 2003? Primero, que por delito de odio se ha de entender cualquier infracción penal, por tanto estamos hablando de derecho penal. Ojo que hay comportamientos discriminatorios que afectan a otros sectores del ordenamiento jurídico, como al derecho civil, al derecho laboral o al derecho contencioso administrativo. Es decir, situaciones de desigualdad por causa objetiva o no razonable, no justificada, pero que no vulneran el derecho penal. Aquí, en cambio, cuando hablamos de delitos de odio, hablamos de comportamientos, por eso hablamos de delitos, comportamientos estrictamente penales, ¿vale? Bien contra las personas o bien contra las propiedades. Y lo importante es que la víctima es seleccionada o es elegida. Y es elegida porque el autor de los hechos la asimila o la conecta o la vincula de alguna manera con alguno de estos grupos. Es decir, con personas que pertenecen de forma real o simplemente por percepción a la raza, al origen nacional o étnico, al origen de cualquier otro tipo, al lenguaje, al color, a la religión, al sexo, la edad, minusvalía, que ese término es un término desfasado, pero esa es la definición. Yo traigo la definición literal que dio la OSCE en el año 2003. Hay que hablar de discapacidad o de diversidad funcional. El término jurídico es discapacidad, que es el que da Naciones Unidas en la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, ¿vale? Por tanto, tenemos un delito en el que la selección de la víctima, por tanto, la motivación fundamental del delito es la pertenencia de la víctima a un colectivo o a un grupo de personas definidos por
la raza. Lo de la raza está también desfasado. Hay una sola raza, que es el ser humano, ¿no? Tendríamos que hablar de colores de piel, pero no de razas. Lo que pasa es que, desde el punto de vista penal, todavía se utiliza el término raza y racismo, que es la expresión del odio a las personas con color de piel diferente, ¿no? Bueno, pues eso, tenemos un delito motivado por la pertenencia de la persona a un colectivo determinado. Bien, ¿qué características tienen estos delitos? Primero, esto es lo más importante, las víctimas son seleccionadas intencionalmente, no es un capricho, se va a por ellos por el mero hecho de que son diferentes, se seleccionan, se escogen, con el fin ya de cometer un delito contra ellos, infligirles sobre todo, muchas veces más que un daño físico, sobre todo es un daño emocional. Bien, dentro de algunos sectores de la doctrina, sobre todo de la doctrina más liberal, veréis que se habla de ¿y por qué existen agravantes de discriminación? ¿Y por qué hay un derecho penal para proteger determinados colectivos? Eso es un análisis erróneo. No es un derecho para primar a determinados colectivos, ni es un derecho para lobbies, ni es un derecho para una categoría específica de ciudadanos. No. La importancia que tienen los delitos de odio es que cuando se comete el delito, la víctima no solamente es la persona a la que se le agrede físicamente por el mero hecho de ser diferente. Este tipo de delitos lo que hacen es socavar la convivencia. Cuando se comete este tipo de delitos, la idea es amenazar y amedrentar de forma indirecta al colectivo al que pertenece. Generan miedo en el colectivo al que pertenece. Por tanto, no es un derecho penal para proteger a determinados colectivos, es un derecho penal para proteger el modelo de convivencia que nos hemos dado, la escala de valores que nos hemos dado. Si os dais cuenta, en definitiva, el bien jurídico último protegido es la dignidad de la persona y sobre todo el principio de igualdad. Y si vosotros cogéis cualquier texto constitucional, la igualdad es siempre un valor superior del ordenamiento jurídico. Cogéis la Constitución, el artículo número 1, la igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico, igual que la libertad, que la justicia o que el pluralismo político. Son los 4 valores en los que se cimenta la convivencia. Ninguno de ellos tiene más importancia que el otro, no están en jerarquía. Por eso cuando se vienen estos discursos, es que ahora somos muy guays porque nos dedicamos a proteger la igualdad, qué modernos que somos. No, estamos protegiendo un valor fundamental de nuestro sistema de convivencia. Y este tipo de delitos están dirigidos precisamente los autores a socavar ese modelo de convivencia, a romper con el modelo de diversidad, de respeto a la persona diferente, el principio de igualdad, la prevención de la discriminación, etc. Por lo tanto, valores y bienes jurídicos fundamentales. Bien, son delitos que está absolutamente demostrado que causan un impacto emocional muchísimo mayor que el resto de delitos, porque muchas veces se caracterizan por la gratuidad del ataque y sobre todo porque se selecciona a la víctima por el mero hecho de ser diferente. Y además, como tenemos víctimas especialmente vulnerables, porque muchas vienen de otros países, vienen además que no conocen nuestra lengua, que tienen problemas de no saber leer y escribir, pues el impacto en ese tipo de personas produciendo sensación de soledad, de aislamiento, es mucho mayor que en otro tipo de delitos. Se generan estos niveles de ansiedad, ira, miedo intenso y sobre todo soledad. Muchas víctimas no denuncian porque se sienten solas y se sienten que además el sistema no les va a escuchar y que a lo mejor al autor de los hechos se le va a dar más credibilidad o más razón que a la propia víctima. Y este es el perfil con el que nos encontramos. Y generan aquí tipo de cicatrices que los forenses no pueden retratar, no pueden fotografiar, no pueden incorporar en los procesos penales, que son las cicatrices emocionales. Por tanto, aquí es muy importante en este tipo de delitos la necesidad de hacer informes, sobre todo aquellos delitos más importantes, hacer informes por equipos multidisciplinares con psicólogos para aflorar el impacto emocional que producen estos delitos. Bien, y os decía que dejaba para una diapositiva independiente la Unión Europea. La Unión Europea hasta hace muy poco ha estado mirando este tema sin darle la importancia que requería. Así como la OSCE ya en el año 2003 empezó a concienciarse y el Consejo de Europa, pero la Unión Europea este tema no lo tenía muy claro. La cosa empieza a cambiar cuando ya sabéis que se hace una Carta de Derechos Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se aprueba por el Tratado de Lisboa, y ya se establece la prohibición absoluta de discriminación. A partir de ahí se crea este organismo, que es la FRA, que es Fundamental Rights Agency, que es la Agencia de Derechos Fundamentales, que es el organismo que se encarga por velar el respeto y la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Se encarga de hacer todos los estudios, encuestas y de hacer programas de sensibilización en los diferentes estados. La FRA nace en el año 2007. Muy importante las fechas, porque ahora luego veremos las encuestas para que veáis los resultados. En el año 2007 empiezan a funcionar
Pero es hasta el año 2013 cuando se celebra esta conferencia, que yo creo que es la que supone el cambio, ese que os decía, copernicano, en el que por primera vez se empieza a llamar dentro de la Unión Europea este tipo de delitos por su nombre, delitos de odio. Y además, si os dais cuenta, esta es la asamblea anual que celebra, se encargan ellos de velar por los derechos fundamentales, que son muchos dentro de la Unión Europea, protección de datos de carácter personal, 100.000 cosas. Pero dedicar una asamblea anual monográfica a los delitos de odio fue un hito. Yo tuve el honor de poder asistir y además fue muy importante el lema que le dieron, que es dar a las víctimas un rostro y una voz. Esto dice mucho, debería ser el lema de toda la exposición que os voy a hacer. Tenemos víctimas invisibles y ya veréis por qué. Muy importante, se celebra en noviembre del 2013 y en diciembre del 2013 el Consejo Europeo, que es la cumbre de jefes de Estado y jefes de gobierno de la Unión Europea, por tanto, máximo rango político dentro de la Unión Europea, aprueba toda una acción de gobierno para los próximos años, poniendo como eje fundamental la lucha contra, ya llamándole por su nombre, contra los delitos de odio. Quizá preocupados, hay quien dice que alarmados, por el auge de todos los movimientos xenófobos y populistas que se están produciendo en toda Europa, que están condicionando las políticas en algunos estados y que están condicionando incluso las políticas de gobiernos inequívocamente democráticos, con partidos inequívocamente democráticos. Pues en algunos están en coalición incluso con grupos ultraderechistas o algunos con la posibilidad de aspirar a tener la presidencia de un gran estado como es Francia. Entonces yo creo que por ahí viene ese cambio importante que se produce en el año 2013. Bien. A partir de ahí, ahora lo que os voy a hacer es una primera parte de mi exposición. Esto es un poco para que veáis por qué le llamamos delitos de odio a este tipo de conductas y para de una forma muy sintética os he hecho cómo nace en el año 2003 y cómo la Unión Europea lo asume ya como programa de gobierno en el año 2013. Pero ahora yo sí que os voy a poner un poco la experiencia que he tenido en estos años y por qué hay una preocupación, o debería haber una preocupación por la comisión de este tipo de delitos, por mejorar la investigación de este tipo de delitos y sobre todo por mejorar la atención a las víctimas de los mismos. Yo os voy a contar cosas que yo compruebo con la experiencia, y la experiencia de estos años ha sido muy intensa. Primero, lo primero que nos encontramos cuando empezamos a trabajar, me nombraron en octubre del 2009, pero yo ya me dijeron, bueno, tenemos una serie de problemas, necesitamos un fiscal que se encargaba de investigar un poco esto, sin quitarte el trabajo que tienes ordinario, porque entonces yo era fiscal de siniestralidad laboral, me dedicaba a los andamios, a los delitos de riesgo. Y entonces, bueno, pues a ratos iba buceando en este tema y, bueno, sobre todo porque venían entidades y colectivos a la fiscalía que había que darles una interlocución porque querían exponer problemas y aquí nos dirigimos. Bueno, los que tienen problemas con el medio ambiente ya saben que está el servicio de medio ambiente, los que tienen problemas de delitos económicos, servicio de delitos económicos, los de anticorrupción, ¿no? La fiscalía, para que la entendáis un poco, tiene como unos fiscales de cabecera, que son los que llevan de todo, y luego tiene unos fiscales especialistas. Entonces, este tipo de delitos, los delitos de odio, antes pues estaban los fiscales de cabecera. Y por tanto los fiscales de cabecera pues pueden poner mucho interés, mucho cariño en el asunto, pero no tienen la preparación, la capacitación para saber verlos, ¿no? Y por eso decidimos en el año 2009 darnos un servicio especializado y en vez de hacer análisis con radiografías, pues intentamos hacerlo pues con escáner, ¿no? que permite ver mejor las cosas, o ya con los PET estos ahora que hablan, ¿no? Bien, pues lo primero que hice en el año 2007 fue reunirme con la policía, con Mossos d'Esquadra, que es la policía que ordinariamente en Cataluña tiene las funciones de policía judicial, y que digo de cuántos delitos hablamos, para ver si tenemos un problema serio, si tenemos que montar un servicio, qué tenemos que hacer. Y le dan al botón y dice 0. Y dije, no, pinta bien, ¿no? Puedo crear un servicio en el que no voy a tener trabajo, voy a vivir muy bien, ¿no? Claro, y eso me llamó bien la atención porque si tú le das al botón, yo podía saber cuántas víctimas se producirían con motivo, por ejemplo, pues del comercio de telefonía móvil en Barcelona, víctimas de hurtos. Eso lo puedo saber dónde era el botón. Y porque puedo saber cuántos hurtos se han producido en una semana que da muchísimo dinero a la ciudad de Barcelona. Puedo saber cuántas víctimas han sido, de los asistentes han sido víctimas de hurto. Es muy importante porque el año que viene pues pondremos más policías si hace falta, pues estableceremos más cámaras, y no puedo saber cuántas víctimas de agresiones racistas, xenófobas, homófobas o de intolerancia religiosa tenemos. Esto es inadmisible. Claro, después te ponías a empezar a mirar y decías, ostras, esto no lo vienen diciendo organismos internacionales. No lo decía la ECRI, no lo decía la OSCE, no lo decían organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Movimiento contra la Intolerancia.
o sea, racismo. España es uno de los 5 estados de la Unión Europea que no da datos sobre racismo, xenofobia o cualquier otro motivo de intolerancia, ¿vale? Entonces, claro, nos encontrábamos que no había hechos. Y no había hechos, primero, porque los hechos que la gente denunciaba, pues no se contaban, no se hacían palotes. No se hacían palotes, no se contaban. Y luego nos encontrábamos también, y este es un problema que seguimos teniendo, digo porque el primero, ahora veréis, se ha resuelto, se ha empezado a resolver, pero el segundo es la cantidad de hechos que no se denuncian. El primero, hechos no cuantificados. Pues bueno, cuando empezamos a trabajar, veíamos que una persona iba a una comisaría y decía: me han agredido, y me han agredido porque soy negro o porque soy gay, etc. Bueno, pues iba al cajón de las lesiones, de todas las lesiones. Lesiones producidas en cualquier ámbito, una pelea en una discoteca, un conflicto vecinal, cualquier tipo de discusión, ¿vale? No podíamos saber si se había producido por... De hecho, incluso la declaración que se le tomaba a la víctima, todos los datos que permiten identificar que era una agresión racista no se registraron tampoco. No, simplemente quedaba como una declaración neutral: fulanito con nombre y apellido en tal lugar a tal hora ha sido objeto de una agresión por personas que tienen estas características. Ya está. Punto. Era una declaración perfectamente de copiar y pegar para cualquier tipo de conflicto. Bien, pues lo primero que tuvimos que hacer es poner en marcha, primero fue Cataluña en el año 2010, esto costó, además nos pilló en la época de la crisis, sin un duro ni medio, y a reformar todos los sistemas informáticos, de tal manera que en Cataluña desde el año 2010 empezamos a registrar todos los delitos según la motivación y además a cuantificarlos de tal manera que empecemos a tener estadísticas. Lo que yo digo es poner cifras al sufrimiento, porque detrás de cada uno de estos hechos hay personas y hay víctimas que sufren. Y decía que el trabajo se empieza a solucionar porque Mossos d'Esquadra lo hizo en el año 2010, en el 2012 lo hizo la Ertzaintza, y ahora en el 2013 lo ha hecho el Ministerio del Interior para todo el conjunto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. De tal manera que en estos momentos el Estado español es un Estado que ya cumple formalmente con la obligación de registrar, clasificar y cuantificar los delitos que se cometen por odio o discriminación. Donde no hay cifras, ni se le espera de momento, usando el lenguaje ahora tan denostado de la transición, es en el ámbito de la administración de justicia. Nosotros tenemos unos sistemas estadísticos, o los sistemas de registro, que son muy vetustos, en los que no se han gastado dinero ni se espera que se gaste el dinero, y no hay manera de saber cuántas sentencias se quitan a lo largo del año, condenatorias absolutorias, apreciando o no apreciando la antidiscriminación, cuántos escritos hay en acusación, etc. El único que está en condiciones de dar cifras aproximadas a nivel de justicia soy yo, porque yo desde el año 2009 trabajando con un servicio especializado, y cada asunto lo registramos artesanalmente, de forma absolutamente manual, con papel y boli, y dependiendo pues, bueno, de la buena voluntad mía y de la buena voluntad de la funcionaria que tengo. Es un sistema absolutamente arcaico que no tiene nada que ver con lo que debería ser. Ahora hay un proyecto, me hablan, pero yo hasta que no lo vea no me lo creo, se va a hacer un convenio entre la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior y de Justicia, para crear un sistema informático que lo permita hacer. Pero cuando lo vea, pues lo creeré. De momento, todas las cifras que se puedan dar de fiscalías o de juzgados hay que cogerles con mucha provisionalidad. Bien, pero esto no es el problema importante. El problema importante es lo que os decía. Ahora los hechos denunciados los contamos. Más o menos, sobre todo con la fuente de la policía, no tanto la de justicia. Pero el gran problema es la cantidad de hechos que no se denuncian, que están ocurriendo cada día en nuestras calles y que las víctimas no denuncian, porque no quieren o porque no pueden. Y hay que entender sus razones. La primera es porque desconfían. La mayor parte de las víctimas no se acercan a una comisaría o a una fiscalía o a un juzgado a presentar una denuncia porque no confían en que el asunto se va a investigar con seriedad, ni se les va a atender, ni se les va a resolver su problema. Que es una percepción subjetiva que tienen las víctimas. A veces acertada y a veces equivocada. Pero esa es la percepción que tienen las víctimas. Y muy elevada, ahora veremos cifras, muy elevada, porque está cuantificada. Eso significa que tenemos que cambiar nuestro modelo de trabajar, para que esa percepción cambie y para ganarnos la confianza de esas víctimas. Por tanto, eso significa, ya lo veréis, que es una cosa que yo insisto mucho, el tema de la formación, la sensibilización, etc. Por tanto, el primer motivo por el que no denuncia es la desconfianza. El segundo, si tenemos extranjeros que no tienen papeles, así de manera vulgar y corriente, que no tienen permisos de residencia o de trabajo,
no se van a acercar a la comisaría a denunciar porque a lo mejor se encuentran con que se van con un expediente gubernativo de expulsión de territorio nacional. Por tanto, estas víctimas, nada. Además, los extranjeros, muchos de ellos vienen de aldeas, vienen de zonas muy deprimidas y, por tanto, la conciencia de denunciar no la tienen arraigada como la podemos tener cualquiera de nosotros. O a veces vienen de países que la policía no se caracteriza por protegerles precisamente, sino que se caracteriza por reprimirles. Por tanto, y esa desconfianza la arrastran y la traen aquí, cuando vienen aquí a trabajar a nuestro país. Miedo a revelar la intimidad. Estamos hablando aquí de las víctimas del colectivo LGBTI, personas que son discriminadas por su orientación sexual o por su identidad de género. Muchas personas no denuncian porque denunciar puede comportar pues, una salida abrupta del armario. La expresión coloquial, salir del armario, pues muchos piensan que presentan la denuncia y que al día siguiente se puede saber, si están sobre todo en un pueblo o una ciudad pequeña, pues que al día siguiente se va a saber en todo el pueblo, en su círculo familiar, social, etc. Por tanto, el miedo a revelar. O a veces porque el delito tiene lugar en circunstancias muy íntimas, que hay una relación sexual con medio, etcétera, y son objeto de una presión sexual o son objeto de un robo, etcétera, y tener que contar eso ante un policía, y te digo ya, ante un fiscal o ante un juez, cuesta muchísimo trabajo. Entonces prefieren comerlo para adentro, callarlo y no contarlo. El desconocimiento de derechos. Pensamos que todos sabemos cuáles son nuestros derechos. No penséis. Muchos de los que estamos aquí seguramente no sabemos todo el potencial de derechos que tenemos. Pero es que a veces ni siquiera los jueces, los fiscales que tenemos que tutelar y los policías que tenemos que tutelar esos derechos muchas veces no conocen precisamente toda la norma. Estamos muy acostumbrados a recibir formación en los delitos clásicos, en los delitos con víctimas visibilizadas. Pero los delitos con víctimas invisibles no estamos muy preparados, ni estamos muy formados, porque no estamos nunca en los planes de estudio, porque no estamos en los planes de acceso a la carrera judicial o la carrera fiscal. Porque, por ejemplo, en la Fiscalía tenemos unos sistemas de formación muy arcaicos. Se hace un curso de discriminación al año que se hace en Madrid y acuden 40 personas. Si somos 2.500, hasta que pasen los 2.500, pues necesitaremos centenares de años para formar a los fiscales. Eso es inviable, ¿no? Bueno, pues que penséis que el desconocimiento de derechos afecta a las víctimas, pero también muchas veces a los profesionales que tienen que tutelar a esas víctimas. Y el no me creerán, y esto lo voy a dejar para aparte, para después. Muchas víctimas no denuncian porque piensan que no les van a creer. Y algo de razón tiene, luego lo veremos. Bien, os hablaba antes de la FRA, organismo que se encarga de proteger los derechos fundamentales de la Unión Europea, que en el año 2013, con la conferencia de Vilnius, en Lituania, le pega el cambio total. Bueno, la FRA había empezado a estudiar, ya sabéis que se crea en el año 2007, os he dicho las fechas muy importantes. 2007 se crea con la Carta de Derechos Fundamentales. 2013 pegan el giro. Entre tanto, ¿qué ha habido? Estudios. ¿Y qué estudios hay? Este es muy importante, del año 2009. Si os metéis en la página de la FRA, es una página muy recomendable. Tiene casi todo en inglés, utilizan también como lengua el francés y algunas cosas está en castellano. Bueno, pues la FRA nació en el 2007 y en el 2009 hace una encuesta pequeña, porque no son todavía un organismo que haya crecido en estos años, y ya hace la primera encuesta, pero la hace sobre 23.500 ciudadanos. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces tampoco la Unión Europea tenía el número de estados que tiene actualmente. Y llegan a la conclusión, solamente investigan víctimas con un perfil étnico-racial, es decir, está investigando racismo y xenofobia, no otro motivo de discriminación. Si os dais cuenta, incluso en los tratados internacionales, el tema que más he estudiado, el motivo que más he estudiado y analizado y tratado es el de la discriminación racial. ¿Por qué? Porque es el que más consenso suscita en la comunidad internacional. La orientación sexual, que es otro de los grandes motivos, menos suscita esos consensos. Por eso la mayor parte de los estudios son sobre el racismo. Pero la Unión Europea no. Con la Agencia de Derechos Fundamentales veréis que ya tiene estudios de todo tipo. Bueno, este primero es racismo y xenofobia. Pues bien, de los entrevistados, de esos 23.500, el 12% en el último año había sufrido un hecho que, con arreglo a la legislación de su país, se podía tipificar en su código penal. Era constitutivo de infracción penal. Delitos o faltas, delitos o contravenciones como en otros estados, etc. El 37% había sufrido una situación de discriminación que no infringía el derecho penal, pero sí esos otros sectores del ordenamiento, ¿vale? Como el derecho civil o el laboral. Y el 51%, la mitad, no habían sido discriminados. Por tanto, tenemos un índice de victimización muy alto. Casi la mitad de los entrevistados han sufrido una situación de discriminación. Y el 12% de ellos, delito. Ojo que estas cifras son serias. No estamos hablando de un organismo, no es ni una ONG, ni estamos hablando de un organismo cualquiera. Estamos hablando del organismo oficial de la Unión Europea para la protección de derechos fundamentales. Por tanto, no son unos aficionados, ni son unos populistas, ni son unos exagerados. Bien,
Esta es la cifra importante. De ese 12% de personas que habían sufrido un delito en el último año, el 82% no había presentado denuncia. 82. 8 de cada 10 casos que están ocurriendo en estos momentos en la calle no nos llegan en forma de papel a nuestros despachos. Eso es una cifra intolerable, inaceptable en un Estado democrático. A nivel LGBT, en orientación sexual, esta encuesta ya es del año 2013, mucho más reciente, publicada con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, el día 17 de mayo, ha sido hace muy poco. Y en este caso la encuesta está hecha sobre, la anterior era sobre 23.500, esta sobre 93.000. Por tanto, el campo ya es mucho más amplio. 78% de casos no denunciados. Estamos hablando de las mismas cifras. 82 en racismo, 78. Hay otros motivos de discriminación que no nos afectan tanto a nuestro Estado, como es antisemitismo, publicaron el año pasado, en 2014, pero sí en otros estados, muy importantes como Francia o como Hungría, la falta de cifra de los judíos, colectivos, siempre se de crear lobbies y con ellos estigmatizar. Lo de crear lobbies, un poco con esto. Bueno, pues los judíos, que es un pueblo muy formado y muy instruido, la falta de denuncias alcanza el 67%. Es inferior, pero aún así es una cifra muy elevada, 67%. Bien, otra cifra importante. ¿Por qué no denuncian? Según la Unión Europea, lo que os decía anteriormente, 60% porque no va a cambiar nada. ¿Para qué voy a denunciar? No va a servir para nada, no me van a hacer caso. Y el 30%, el segundo motivo por el cual no denuncian, es porque no conocen. Porque no saben que lo que les ha pasado está prohibido. No saben qué denunciar, dónde denunciar, cómo denunciar, etc. Por tanto, con estos datos tenemos que trabajar y con estos datos se tienen que hacer las políticas criminales. Claro, si la realidad, este es el primer problema de los que hay que plantear y es el que más tiempo le dedico, porque para mí es el más importante. ¿Sí? Esto es como una pirámide, en el que, o como una isla, mejor dicho, en el que la puntita es lo que se denuncia y la gran masa de hielo sumergida es lo que no se denuncia. Y de lo que asoma, hasta hace poco en España, no lo contábamos. No lo contábamos. Y eso influye, porque las cifras, hoy en día en las sociedades en las que nos movemos tan productivistas, y basadas en las cifras, si no hay cifras, nuestros políticos no toman medidas. Ni piensan que hay que reformar el Código Penal, ni piensan que hay que crear fiscales especializados, ni piensan que hay que crear unidades de policía especializada, ni que hay que hacer formación, ni que hay que hacer nada. La consecuencia de eso es la minimización. Cuando llega un asunto a los tribunales de justicia, es que se pueda minimizar. Que acudamos fácilmente al juicio de faltas, es decir, restándole importancia, cuando a lo mejor dentro de dos soluciones, las dos legales, las dos estrictamente escrupulosas con el principio de legalidad, siempre se opta por la mínima y no darle la importancia que tiene por los bienes jurídicos que están en juego. Y no valorar que hay bienes jurídicos como la integridad moral. Ahora lo veremos. Este caso lo conocéis todos, ¿verdad? Es un caso, este fue el germen por el que nació el Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona. Es un caso que ocurrió en el año 2007. A partir de esto, la fiscal superior de Cataluña entonces, no sé si habéis oído hablar de ella, Teresa Conte, me encarga, no estamos dando la respuesta. Esto no puede ser. Todos pudimos ver estas imágenes porque, afortunadamente para la evolución del derecho penal, pues fueron filmadas, desgraciadamente para la víctima, porque quedará toda la vida retratada y colgada en Internet, pues lo veis, esto en Internet está en miles de páginas. Pues esta chica es una chica ecuatoriana con rasgos latinos, muy claros, muy potentes, y esta persona pues le fue a agredir simplemente porque era diferente. No hubo ningún tipo de enfrentamiento previo, ningún tipo de discusión previa, ningún conflicto, ni la conocía. Fue por ella, porque era diferente. Le pegó patadas, si veis el vídeo en internet, pues veréis que es bastante impactante, pero luego el resultado lesivo, el resultado final, son unas lesiones de primera asistencia facultativa. Si habéis estudiado Derecho Penal, las lesiones de primera asistencia facultativa son una falta de lesiones hasta que entre en vigor la reforma del 1 de julio de 2015. Falta de lesiones que se resuelve normalmente con una multa que va en función de la situación económica del reo, y como estos reos normalmente no son muy bollantes, tampoco se hacen grandes investigaciones patrimoniales en un juicio de faltas, pues se salda con 100 o 200 euros. Esta es la solución. Claro, como todo esto lo vimos en los medios de comunicación, pues todos quedamos impactados y dijimos, ¿cómo este ataque tan brutal, que vale, habrá tenido un poco resultado en lo que se ve, en las lesiones físicas, pero que el impacto emocional en la víctima es brutal? ¿Cómo esto puede quedar reducido a un juicio de faltas?
Y era impecable desde el punto de vista jurídico. Era como nos había enseñado siempre. La policía actuó, la fiscalía y el juzgado de instrucción, como siempre, nos habían enseñado lesiones de primera asistencia facultativa, falta de lesiones. Pero hay otra forma de trabajo. Con escrupuloso respeto al principio de legalidad, porque aquí no estamos poniendo en juego ninguno de los principios que inspiran el derecho penal. Bueno, pues empezamos a pensar y dijimos, vamos a ver, cuando una persona hace este tipo de hechos, que además provoca un efecto, lo que produce siempre los delitos de odio, pensar siempre en un delito de odio que no es solamente la víctima la que coge miedo. Esta persona también cogió miedo. Una persona también extranjera, que cuando vio este ataque producido contra una mujer que era extranjera, inmediatamente quedó paralizado. Se quedó bloqueado. Por eso los delitos de odio tienen esa importancia. Bien, pues nosotros nos dotamos a partir de entonces, empezamos a pensar, arriba tenéis la primera sentencia en España que considera este delito como un delito contra la integridad moral, no una mera falta de lesiones, que fue confirmada por la Audiencia de Barcelona. Me gusta poner, este es el primer caso que enfocamos como delito de integridad moral. Pero hubo que construirlo y forzarlo, porque en la mentalidad de todos los operadores jurídicos no estaba que esto pudiese ser un delito contra la integridad moral. ¿Vale? Pues sacamos una instrucción, que es la 6/2007 de la Fiscalía de Barcelona. Como hemos llevado varios casos de este tipo, y lo hemos hecho no solamente con personas extranjeras, lo hemos hecho con ataques a gays, a transexuales, a personas discapacitadas, etc. Pues, y nos ha dado resultados, es decir, que en algunos casos no lo han visto los jueces, pero en otros casos sí que lo han visto, tenemos varias sentencias. Pues da lugar a una instrucción ya generalizada para toda Cataluña y además se extiende a todo el cuerpo de Mossos d'Esquadra como de obligado cumplimiento. Es decir, ahora ya es una instrucción de toda la Fiscalía de Cataluña, no solamente de la de Barcelona, y además de todo el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y lo que decimos es que en estos casos de que no hay enfrentamiento previo, no hay discusión previa, etc., y que se selecciona a la víctima de forma absolutamente gratuita por el derecho a ser diferente, en estos casos lo enfocamos no solamente por la aceptación al bien jurídico de integridad física, sino también a la integridad moral. De tal manera que a un hecho que es importante y grave, de gran impacto, porque la idea es dejar a la víctima por el hecho de ser diferente, no se le da una respuesta de carácter. Combatimos esa tendencia a la minimización. Y se le da la importancia que requiere. No es lo mismo llevarlo por un juicio de faltas que por un delito. No es lo mismo con un delito que ya genera antecedentes penales, que se pueden estudiar órdenes de prohibición de acercamiento, etcétera, que si tiene algún antecedente penal cumplirá pena de prisión, que si no tiene antecedentes no cumplirá pena de prisión, pero podremos suspender el cumplimiento de la pena a condición de que participe en programas de derechos humanos, en programas de prevención de la violencia. Es decir, se abre todo un abanico de medidas para dar respuesta al caso, cosa que de otra manera quedaba zanjado con una falta y con una multa, produciendo la frustración y la indignación de las víctimas y, por tanto, de esta manera tratando de combatir una de las razones por las cuales las víctimas no denuncian. Aquí tenéis otro caso que lo conocéis, es una agresión a un chico asiático que se produce en el metro de Barcelona en junio del año pasado, ahora va a ser un año. Me gusta poner este caso también, porque también está grabado, porque es el giro que hemos conseguido darle también a la actuación de la policía y de la Administración de Justicia en el enfoque del caso. Aquí no hubo que hacer nada. Aquí vienen ya los resultados de las instrucciones que tenemos dadas en la Fiscalía, de las instrucciones que hay dadas en Mossos d'Esquadra, de los protocolos policiales que hay puestos en marcha. Esto ha significado todos estos años hacer un trabajo. Y ahora ya hemos empezado a ver los resultados. La policía, desde el primer este caso se selecciona al chico porque es asiático, en este caso era de Mongolia, y entonces el que lo agrede es un menor de edad, y hay dos personas que lo estaban filmando además. Lo están filmando y luego lo cuelgan en internet. Bien, pues, y luego lo cuelgan en internet diciendo, pegando a chino, como diciendo, esto es lo que hay que hacer con los chinos. Y lo insertan además en un perfil de Twitter, que ahora se investiga, y antes no los investigábamos, ahora sí, porque existe esa instrucción, un perfil absolutamente neonazi, en el que se incita a la violencia contra determinados colectivos, pero incitaciones directas. Por tanto, ahora, esto ya desde el primer momento funcionaba. La policía lo enfocó como delito contra la integridad moral, no hubo que dar ningún tipo de orden, ni decir, oye, que hay que forzar. Nada, no hubo que forzar nada, salió solo. En el juzgado de menores el chico fue internado inmediatamente porque necesitaba contención y lo enfocaron por delito contra la integridad moral. Si hubiera sido una falta no lo podrían haber internado. Y la Fiscalía recientemente lo formuló para el mayor de edad, porque el mayor de edad, que se firma y cuelga, lo hemos enfocado por delito contra la integridad moral y además delito de incitación a la violencia utilizando en este caso internet. Por tanto, la respuesta es mucho más elevada que lo que hubiera sido antes una falta. ¿Vale? Bueno. Luego os enseñaré otro caso que hemos enfocado recientemente. Más adelante lo seguiré haciendo. Bueno, ¿qué pasa con las víctimas? Tercer problema. Ya vamos a ir un poco más deprisa. ¿De qué se quejan las víctimas? Hay que escucharlas. A veces tendrán razón, otras veces no. Pero con lo que piensan tenemos que trabajar.
Y la respuesta ante esto, además, es trabajar con las víctimas, acercarnos a ellas, acercarnos a las entidades o colectivos. En justicia no estamos acostumbrados a trabajar así. Pensamos que si nos mezclamos con la sociedad a la que tenemos que servir, perdemos nuestra imparcialidad a los fiscales o los jueces pierden su independencia. Es un error. No podemos tomar decisiones sin conocer la realidad social a la que nos toca administrar. Entre otras cosas porque cada uno de nosotros nos movemos en burbujas y no conocemos lo que pasa en los barrios o los medios sociales, culturales, religiosos, etcétera, en los que se mueven las personas. Y por tanto, o nos mezclamos con ellas, las escuchamos, nos relacionamos con las entidades o colectivos que las defienden y que las protegen, o no nos enteraremos de nada. ¿Y qué dicen las víctimas? Primero, que cuando llegan a los juzgados o a las comisarías, todo el catálogo de derechos y de acciones que tienen posibles no se les informa, no se les informa como debería ser. Ahora sabéis que se ha aprobado recientemente una ley, que es la ley que regula el Estatuto de la Víctima, el desarrollo de una directiva de la Unión Europea, la directiva 29/2012, y establece todo un catálogo de derechos. Que sepáis que esa ley y esa directiva es muy importante porque establece como víctimas susceptibles de ser vulnerables y que tienen que ser objeto de estudio específico sobre sus necesidades a las víctimas de los delitos de odio. Lo dejas especialmente claro. Bien, pues esto hay que implementarlo. Otra cosa de la que se queja es que tiene mucha razón. Llaman al 112 y dicen, oiga usted, no me están dejando entrar en una discoteca porque soy gitano, o porque llevo pañuelo islámico, o porque soy gay. No deja de entrar. Y el del 112 le dice, pues vaya usted mañana a su ayuntamiento, a la Oficina Municipal de Información al Consumidor y presente una queja. Porque eso es reserva del derecho de admisión. Pues no. No es así. Es un delito columpiano. Está en el artículo 512. ¿Cómo lo veremos? Muchos no saben. Por eso os decía antes, los propios profesionales que tenemos que velar por los derechos de la ciudadanía muchas veces no sabemos que eso precisamente está tipificado y prohibido. Por eso os decía que hace falta mucha formación. Otra cosa. En general, nuestros policías, nuestros jueces y fiscales suelen ser muy respetuosos. Eso es la norma. Pero como en todo colectivo, siempre hay excepciones. Pues yo he sido testigo presencial de forma excepcional, insisto, lo subrayo, subrayado, negrita y mayúscula. Pero lo hay. Es decir, ya viene otra Machu Picchu a presentar una denuncia de violencia de género. O, a ver, está muy llena, pues está más femenina de lo que yo hubiera pensado. ¿No? Eso absolutamente prohibido. Primero, porque lo tenemos prohibido legalmente. Y además puede generar responsabilidades no solamente disciplinarias, sino penales. ¿Vale? Eso es inadmisible. Pero aparte es importantísimo que quede desterrado, porque ya que tenemos muy pocas víctimas que denuncian, solo un 18%, pues para una que viene, si escucha, a veces no hace falta ser tan grosero y decir un comentario de estos, a veces basta con entre dos policías con una mirada de complicidad o con una sonrisa burlesca. Pues esa víctima lo ve y lo percibe porque son víctimas muy sensibles, porque están acostumbradas a verlo y a sentirlo. Si ve esto, inmediatamente no va a querer declarar. O si declara, va a incurrir en contradicciones. Porque estará presa de nervios. Y como le pillemos una contradicción, el asunto ya no prospera. Por tanto, eso hay que ser muy cuidadosos. Y esto viene por lo que os decía. ¿Os acordáis? Una de las razones por las que no denuncian las víctimas no me creerán. ¿Veis que tienen razón antes? A veces tienen razón. No sé. Pero yo, la experiencia que tengo yo como fiscal, llevo desde el año 92, son ya 23 años, unos cuantos años, y he pasado por todos los servicios de la Fiscalía, ¿no? Viejo ya. Entonces he hecho juicios de todo tipo, y sigo haciendo porque yo estoy en un servicio especializado, pero igual que Cataluña contribuye al sostenimiento del Estado, pues en los servicios especializados contribuimos también al sostenimiento del funcionamiento de la Fiscalía. Y entonces hay un 20% de mi tiempo, más o menos, que lo contribuyo a hacer juicios que los médicos de cabecera, digamos, los fiscales de cabecera no pueden hacer todos. Por tanto, yo hago juicios de todo tipo. Hago juicios de agresiones sexuales, hago juicios de alcoholemias, de violencia de género, hago de todo. Cada 2 meses tengo una semana en juzgado de lo penal, con delitos hasta 5 años de prisión, y cada 2 meses hago también una semana entera en la audiencia provincial con delitos a partir de 5 años de prisión. Yo hago de todo. Y además, como he estado en diferentes servicios, he estado en antidroga, he estado en delincuencia organizada, pues he visto de todo. O sea, y además una ciudad como esta, que de por sí yo me estrené no con un juicio de falta, me estrené con un asesinato. O sea, yo no había hecho un juicio en mi vida y el primer juicio que hice en mi vida fue con un asesinato. Ah, te tocó. Bueno, pues y la experiencia que me he encontrado, la maravillosa experiencia que me he encontrado en todos esos años, es que con una víctima que
tiene un testimonio más o menos verosímil, sin grandes contradicciones, puede tener contradicción periférica, pero lo nuclear, sin contradicciones, que es persistente en el tiempo, es decir, que es lo mismo desde que denuncia en la comisaría hasta luego que va al juicio oral, pasando a la cantidad de veces que tiene que pasar por juzgado de instrucción. Bueno, pues si es un testimonio persistente en el tiempo, sin contradicciones y verosímil, pues con eso, a nada que tenga un mínimo de corroboración objetiva, pues los policías detienen, los fiscales acusamos y los jueces condenan. Esto no es normal. Pues mi experiencia en los años que llevo en este servicio para las víctimas de discriminación es que se tiende a absolver o a archivar por contradicción, por versiones contradictorias entre lo que dice la víctima y el acusado. Pues si esto no pasa en otros sectores, ¿por qué pasa aquí? Es que el proceso penal ya se caracteriza por definición por la contradicción. Siempre va a haber dos versiones. Muy pocos acusados vienen y dicen, sí, lo hice. Sí, le pegué porque no me gustan los negros. Esto no lo hacen, ya lo sabemos. El derecho penal y el derecho procesal, fundamentalmente el derecho procesal penal, se basa en la contradicción. Es uno de los principios básicos del proceso penal. Y ya sé que va a haber dos versiones. ¿Y por qué aquí se tiende a archivar más por versiones contradictorias? Yo lanzo una pregunta, porque, no sé, a lo mejor es una pregunta capciosa o sugestiva. ¿No será que los jueces y los fiscales, o los policías, nos dejamos llevar también por los prejuicios y estereotipos que nosotros tenemos? Porque nosotros somos expresión de la sociedad que pertenecemos, ni somos mejores ni peores, emanamos de esa sociedad. Y por tanto los prejuicios que podemos tener contra, entre comillas, los moros, o contra los gitanos, o contra los colombianos, etc., no los arrastramos y no nos condicionan a la hora de tomar declaraciones y a la hora de abordar un caso. Es una pregunta que lanzo. Vale. Medidas que tenemos que implementar, la famosa directiva que os decía y el Estatuto de la Víctima. Los que se dedican al tema de la criminología es muy importante. El Estatuto de la Víctima contempla todo un catálogo de medidas para proteger a las víctimas y especial atención a las víctimas de los delitos. Bien, claro, no conocemos los hechos, cuando tenemos algunos los minimizamos, las víctimas no les prestamos suficiente atención. Otra consecuencia, otro problema es las investigaciones. ¿Cómo se hacen las investigaciones? Se ha mejorado. ¿Sí? Desde el año 2007, cuando yo empecé a trabajar ahora, se han puesto en marcha protocolos. Cataluña, como siempre, la primera, con el protocolo que hicimos en el año 2010, que no solamente era para registrar los casos, sino también para dar pautas de cómo se han investigado estos delitos y pautas, además, para atender a las víctimas. Pero, hasta ahora, las investigaciones venían siendo bastante insuficientes. ¿Qué nos encontrábamos? Bueno, primero, que los profesionales que trabajamos en el ámbito de la justicia o en el ámbito de la seguridad, pues muchas veces no conocemos la realidad, lo que os decía antes. Estos ejemplos que pongo aquí son reales. Más de una vez me han dicho, pues, eso es un musulmán. No, es un sikh, no tiene nada que ver. Son dos religiones absolutamente diferentes y su forma de ver el mundo, la vida y todo es totalmente diferente. Pero nos metemos todos en un saco. LGBT me han dicho, ay, ¿qué organismo de Naciones Unidas es? No, Naciones Unidas. Eso me lo dijo un comisario. Una persona supone con antigüedad, formación y con capacidad de mando. Y eso, de Naciones Unidas, el mundo de Naciones Unidas es muy complicado y ese organismo no lo había oído. La comida halal, la comida kosher, totalmente desconocida. Claro, y con eso, a detener, acusar y condenar. Esto es, a lo mejor puede ser un poco demagógico, pero es la verdad. Es la verdad. Lo de los prejuicios. Nos condicionan totalmente. Eso significa que hay una inmensa tarea, en Cataluña tenemos 18.000 Mossos d'Esquadra, pero imaginaros cuerpos estatales, una inmensa tarea de formación. O iremos al tema de la formación. Y aquí tenemos un mandato. Tribunal Europeo, tenemos ya un tema más jurídico. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí tenéis las sentencias más importantes. Estas son las que baso yo siempre en mis recursos cuando hay una tendencia a minimizar el hecho o a no investigar. ¿Qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a modo de síntesis? La que está en rojo es de España. La condena a España por no hacer lo que os voy a decir ahora. Ahora os explicaré el caso. Primero, la obligación de los estados de hacer investigaciones eficaces. Nada de investigaciones superficiales, cosméticas o de florero. Hay que investigar en profundidad, porque lo que está en juego es muy importante. Dos, que la discriminación no es nunca aparente. O sea, no es como en un delito de lesiones que vamos a ver inmediatamente las lesiones y por tanto lo vamos a objetivar inmediatamente. La discriminación, solamente la voluntad de discriminar la sabe el autor de los hechos. Y el autor de los hechos nunca colabora. Eso es su trabajo, no colaborar. Algunos sí, pero no lo normal. Entonces tenemos que aflorarla, tenemos que desenmascararla. Y tenemos que tener, por tanto, capacitación para saber recoger vía prueba de indicios
todos los datos que nos permiten acreditar esa motivación. Y tercero, que una vez que lo tengamos acreditado, ante dos soluciones posibles, legales las dos, la más fuerte, la más contundente, por aquello que os decía, porque lo que está en juego no es solamente la lesión de un bien jurídico individual, sino de forma indirecta el modelo de convivencia de una sociedad democrática. Y por tanto, respuestas contundentes. Bien, esto ha significado que con la policía hemos tenido que empezar a trabajar muchas cosas. Lo primero que tenía que hacer la policía, y en eso estamos, es acreditar la motivación. Lo que distingue un delito de odio de cualquier otro delito es precisamente el motivo. Ya os he dicho, hemos empezado por la definición de delito de odio, ¿no? Cualquier delito contra las personas o contra la propiedad o contra cualquier bien jurídico en el que la víctima se escoge por la pertenencia. Entonces, esa elección que hace el autor la tenemos que demostrar. Que se escoge la víctima por eso, ¿vale? Por tanto, hay que acreditar la motivación. Después, detrás de estos hechos, muchas veces tenemos autores intelectuales. No nos quedemos únicamente en el hecho de una agresión física en la calle. Investiguemos más, profundicemos más, que nos van a salir probablemente autores intelectuales o nos van a salir tramos o grupos organizados. Este es el esquema básico de funcionamiento que tienen que asumir e interiorizar los cuerpos policiales y que se ha metido ahora en todos los protocolos que se han hecho. Tanto el primero de Mossos d'Esquadra, el segundo de la Ertzaintza y el tercero del Estado. Bien. ¿Qué indicadores pueden acreditar un delito de odio? ¿Qué es lo que nos puede llevar a hacer pensar que lo que tenemos delante no es una agresión más, no es un hecho más, sino que podemos tener un delito motivado por ti? Primero, la percepción de la víctima. Eso no es una prueba. La víctima puede decir, me han pegado porque soy negro. La percepción de la víctima ya nos puede llevar a alertarnos, a pensar que a lo mejor puede ser. No es la prueba, pero eso nos obliga ya a orientar la investigación para ver si tenemos delante un delito de odio o no. Sobre todo si esa víctima pertenece a un colectivo minoritario, un colectivo vulnerable, un colectivo en situación de riesgo. Y por tanto, ya la investigación, cuando un policía tiene un hecho y tenemos una víctima que pertenece a un colectivo minoritario y la víctima le está diciendo, me han pegado por esta razón, no será esa la conclusión, pero tiene que iniciar una investigación, profundizar y desenmascarar. Ya empezamos a tener datos indicativos muy poderosos. Las expresiones al cometer el hecho. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué dice el autor de los hechos? Los delitos de odio se caracterizan precisamente porque el autor odia. Y el odio sale de las entrañas y lo exterioriza en muchas ocasiones. Ese odio, en forma de expresiones, comentarios racistas, insultos homófobos, etc., la policía los tiene que recoger todos, literalmente como se han dicho. Y además la instrucción que tiene aquí es también en negrita y en mayúscula. Si había amenazas previas, hay que recogerlas todas, porque es otro indicador muy importante. ¿Cómo va vestido el autor de los hechos? Por los tatuajes que lleva. Eso nos interesa mucho, porque muchos de los autores de estos hechos, que pertenecen a grupos extremistas, son auténticos fetichistas de la simbología, de la forma de vestir, etc. Todo eso nos interesa mucho. Si además entramos en su casa o en su ordenador, nos interesa todo tipo de propaganda que represente que esta persona profesa ideas extremistas. Porque eso es un indicador muy potente de que el delito se ha podido cometer por esa motivación. Los antecedentes policiales, no los clásicos, si anteriormente ha sido detenido por participar en un hecho delictivo, sino también otro tipo de antecedentes, como es la participación en grupos ultras con el fútbol. Hay una ley muy potente, que luego la enseñaré, la ley de violencia en el deporte. Muchos han sido identificados por pertenencia a grupos ultras del fútbol. Entonces, eso es un indicador también muy importante. También se han de fijar los policías en el lugar en el que se comete el delito. Si está próximo a un lugar de culto y tenemos una víctima musulmana, pues ¿vale? Tenemos un dato, un bar de ambiente gay, etc. Si el sospechoso está vinculado con tramas o grupos que se caracterizan precisamente por odiar al tipo de víctimas que tenemos. La fecha de comisión del delito es muy importante. Por ejemplo, el día, bien para el colectivo afectado, en este caso el día del orgullo gay, 28 de junio, o bien para el autor de los hechos, el día 20 de abril. El día 20 de abril solemos tener siempre hechos delictivos. El 20 de abril es el cumpleaños de Hitler. Y muchos lo celebran cometiendo hechos delictivos. Entonces, el día 20 de abril, si tienes un caso de agresión absolutamente gratuita contra una víctima que pertenece a un colectivo minoritario, hay que profundizar a ver ese autor, ese tipo de persona, con quién está vinculado. Y probablemente nos saldrá vinculación con grupos neonazis.
Pensaréis que el tema de los grupos neonazis es algo anecdótico, algo... No. Desde junio del año pasado hasta ayer han entrado 26 personas en prisión por vinculación con grupos neonazis. 26 personas, Se dice pronto. Ahora sí, estamos haciendo una labor, tanto la Fiscalía como Mossos de Escuadra, de persecución con fuerte. Todos hombres. Y mujeres. ¿También? Vale, luego me cuentas. También hay mujeres. Menos, pero también. Pero hay más porcentaje de mujeres en este tipo de grupos neonazis que, por ejemplo, en otro tipo de delitos. En otro tipo de delitos, la inmensa mayoría de los delitos se cometen por hombres. La gran mayoría. Excepcionalmente por mujeres. En los delitos de odio con grupos organizados, sería el matiz, tenemos una presencia de mujeres más elevada. Es un dato que, no sé, algún día a lo mejor habrá que estudiar. ¿Por qué? Pero sí. Y el dato más poderoso de todos, eso lo pongo de manera... Cuando tengamos una persona que pertenece a un colectivo minoritario y tengamos un acto violento al que no le encontremos ninguna explicación aparente, ya se nos han de encender todas las alarmas. Probablemente estamos en delito de odio. Probablemente. No por seguridad, hay que hacer una buena investigación. Este es el indicador que la OSCE, todos estos indicadores que os acabo de dar, son indicadores que estableció la OSCE a partir del año 2003. La Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa tiene una guía además y los tienen todos catalogados. Y este es el más poderoso de todos ellos. Por eso lo subrayo de tal manera, porque esto es la diapositiva que pongo mucho a los policías. Sobre todo, fijaos en esto, cuando tengáis una agresión aparentemente gratuita, sin explicación ninguna, en el que no hay otra explicación plausible, tenemos un delito de odio contra la seguridad. Ahí tenéis que investigar en profundidad, ¿vale? Bueno, está muy recalcado. ¿Ves? Y esto lo hemos hecho para la policía, lo tienen en todos los ordenadores de todas las comisarías de Cataluña, para el policía más sencillo, que cuando tiene un delito de odio se tiene que fijar en estas plantillas que les hemos hecho y cuáles son los indicadores en los que se tienen que fijar. Esto lo tienen ahí todo. Y el último que se les da es el de la agresión sin motivo aparente. Lo tenemos en catalán y en castellano y a partir de ahí tiene unos links ya para profundizar, ya que saben a quién tienen que llamar, cruzar datos con las comisarías de información, que son los que manejan la información especializada de este tipo de autores, etc. Yo creo que en Cataluña lo hemos organizado bien. Yo estoy contento, pero está dando buenos resultados. Bueno, aquí, ¿ves? Esto es lo que nos interesa que la policía nos recoja, pero además no solamente se fije en ello y diga, esto es un indicador de que el hecho está cometido por odio, sino que además lo tiene que fotografiar e incorporar al atestado para que quede como prueba documental. Los tatuajes, muy importantes, son muy gráficos, explican mucho. Todos estos tatuajes explican mucho. Luego al juicio tienen que venir policías especialistas en decirle al juez qué significa cada uno de estos tatuajes. Por tanto hay que hacer informes periciales sobre esto. La simbología con los números. ¿Sabéis lo que es el 88? Sí, muy bien. Para nota. Es una buena nota. Bueno, pues es Heil Hitler. El 8 es la letra H del abecedario. La letra H del abecedario. Es la letra 8 del abecedario. Sí. El número 8 del abecedario es la H. HH Heil Hitler. 18 es Adolf Hitler. El 1 es la A. Y sí. Bueno, pero esto se repite constantemente, O sea, esto no es, hoy mira, ¿qué caso nos trae el laboratorio fiscal? No, es que esto, en el 99,99% de los vinculados con grupos neonazis, el 18 o el 88 aparece formando parte de su dirección de correo electrónico, o bien en su tatuaje, o bien en los estandartes que tiene en su casa. O sea, esto, vamos, las botas. Claro, esta es la indumentaria clásica. Y ellos saben que nosotros sabemos. Entonces tienden ahora, ellos, conversaciones telefónicas que nos hemos interceptado, conversaciones de chat, dicen, no, tenemos que salir de cacería, porque si le a ir a por el diferente, tenemos que salir de cacería y tenemos que hacerlo, ir de casual, que no se nos note. Claro, sí, así lo dicen. Esta es la indumentaria clásica, ¿no? Esta simbología que para el común de la ciudadanía pues, es totalmente inocua, pero si os fijáis por las calles, fijaros los grafitis. Yo antes no me fijaba, ahora me he obsesionado o me he deformado, no sé qué, pero veo muchos. Esto es una cruz céltica y es otro de los símbolos del nazismo. A veces también tenemos personas en movimientos independentistas, también de extrema izquierda que también utilizan la violencia para justificar sus ideas. Movimientos, en este caso, Redskins o SAP. Los grafitis. Los grafitis es una auténtica pelea que tengo yo de que sean debidamente documentados y que además
la policía se los tome con la seriedad de lo que dicen los grafitis, porque claro, hasta ahora no se le entraba. Esto, hasta ahora, se solucionaba con una falta de desulcimiento de bienes inmuebles del artículo 626 del Código. Y decía a la policía, no, usted lea, y esto no puede poner una falta de desulcimiento. ¿Qué pone ahí? Fuera, negros, ladrones, después una esvástica. Y esto lo haces en una asociación cultural senegalesa. ¿Cuál es la finalidad? Amenazarlos, no sabe adelantarlos, no es mancharles la fachada. Es que sabe adelantarlo, pues esto lo tenemos que llevar. Además tenemos un artículo, luego lo veremos, el artículo 170 del Código Penal, amenazas a los colectivos. Es que está clarísimo además. Pues por ahí hay que llevar. Pues todo esto es una labor de, como decía ayer la monja esta, ¿no? La hija del monje. ¿Cuál monja? ¿Cuál monja? Sí, hay dos. Sor Lucía. Sí, sí, no sé, pero ahora decía de monja cojonera, decía, ¿no? Bueno, aquí tenéis, este es del libro, este es un manual de delito de odio. Este es un bar de ambiente gay, lo tienen escrito además con sus colores. Entonces, aquí veis cruz céltica, no sé si lo percibís. Esvástica, 88, esvástica, NS, Nacional Socialista, y degeneraos el mensaje. Claro, la idea no es mancharnos la fachada, es aquel que entre allí que sepa que pues estamos bien. Y creo que se espera es somos nazis, nosotros no andamos con tonterías. Pues esto no se puede llevar como una falta, no se puede llevar como una falta. Este es un cementerio judío, esta imagen es de España, pero esto sí, esto es la sinagoga de la calle Avenir. Es una sinagoga muy... Bueno, tenemos 5 sinagogas en la ciudad de Barcelona, esta es la más importante de todas, la comunidad israelita de Barcelona. Claro, a mí se piensa que la voluntad de quien hizo, del cafre que hizo esto, era manchar la fachada, recordarle a los propios judíos, con una esvástica y poner puntos judíos, poner una esvástica recordándose el holocausto. Y además, claro, muchas de estas pintadas, hasta hace poco no sabíamos quién eran los autores, pero antes vamos a saberlo. ¿Por qué? Que hay a venir, hay una cámara así de grande. Así de grande. Unas medidas de seguridad impresionantes. Claro, en cuanto a la policía, lo dijeron, claro, estar en contacto con todos los colectivos, me llaman todos. Oye, ¿qué personas han hecho esto? La policía, que vayan allí, y cuando vieron, visionaron la cámara y inmediatamente, pues es fulanito, es un enganito. Pues son los de siempre, se los conocen. Pero si no, a veces los pillamos por la letra, porque como lo hacen a mano. Claro, es que ahora, hace poco, hemos hecho varias pintadas contra el colectivo musulmán en toda la provincia, que aparecían firmadas por un grupo radical que se llama DNJ, que es Democracia Nacional Juvenil, es una asociación de ultraderecha de un partido político registrado en el Ministerio del Interior, de aquellos que no se ilegalizan. Pues hemos conseguido, con pruebas caligráficas, con periciales caligráficas, determinar quién es el autor de todas las pintadas. En un solo procedimiento hemos unificado todos los procedimientos que había dispersos por toda la provincia de Barcelona, se ha centralizado el juzgado de instrucción número 11 de Barcelona y ya tenemos identificado al autor con una prueba pericial caligráfica. O sea que podemos saberlo. Aquí tenemos también, en Barcelona tenemos un movimiento de ultraizquierda violenta, ojo, los adjetivos son muy importantes. No de ultraizquierda, que son ideas absolutamente respetuosas, como las de la ultraderecha, tú las puedas compartir o no. Aquí hablamos de violencia, uso de la violencia para la defensa de ideas. Pues también tenemos, y a veces utilizan estos tatuajes, son los mismos, para que veáis. A veces los extremos se juntan, es verdad, utilizan estos. Este tatuaje se utiliza mucho. All cops are bastards, o los cuerpos policiales son bastardos. Pues esto es tanto de extrema derecha como de extrema izquierda compartida, ¿no? Tenemos un problema grave. Ahora veréis, saldrá hoy o mañana en los medios de comunicación de un grupo de extrema izquierda violenta que agredió a unos chicos decían que eran de extrema derecha, no digo que no, porque estaban sentados en una terraza y les agredieron fuerte, además. Bueno, es un fenómeno que tenemos ahí también. Y la respuesta del Estado de Derecho no puede ser de otra manera. Igual contundencia e igual respuesta para el que utiliza la violencia, cualquiera que sean sus ideas. El uso de la violencia no está justificado para nada para la defensa de cualquier idea, por muy loable y muy legítima que sea esa idea. Y la respuesta que va a tener desde la Fiscalía ha de ser la de contundencia. Las agravantes que están previstas en el Código Penal se aplicarán por igual, sean de extrema derecha como sean de extrema izquierda, violenta. No olvidemos nunca los apellidos. Bien, esta es la extrema derecha violenta, utiliza, ya veis, hasta ahora hemos estado viendo la simbología tradicional,
que nos permitía muy fácilmente identificarlos, pero ahora tenemos este tipo de simbología, con tortugas, entonces ecologistas, que de hecho hacen charlas en contra de las antenas de telefonía móvil en la ciudad de Barcelona y todo. Es un casal que está en el distrito de San Martín, en la calle, bueno, donde hacen conferencias, y la extrema derecha violenta, que se va camuflando para reclutar y para fanatizar. Pues es un tema de... Bueno, esto lo vamos a dejar porque esto es para los policías y esto si no os voy a aburrir. Vamos a dejarlo para adelantar. ¿Hasta cuánto tenemos? Hasta las... Bueno, tenemos hasta las 5:30. Vale, sí, pero ya. Para que haya un ratito... Sí, vamos adelantando faena. Bueno, todos estos problemas que estoy diciendo se deben... ¿Tienes algo allí, quisieras? Ay, pues sí, bien, gracias. Ya se me ve cara de... Al entrar no he dicho nada. Gracias. No, porque a mí me pasa que no me doy cuenta. Bueno, todos los problemas que hemos estado viendo hasta ahora, la falta de información, o sea, la falta de sensibilización, la minimización, el no atender debidamente a las víctimas, el no investigar bien, no es porque lo queramos hacer mal. Y hay que siempre lanzar... El sistema funciona porque la gente le pone mucha voluntad. Porque muchas veces tendemos a desconfiar de la administración de justicia, de nuestros policías. La gente le echa muchas horas, le echa mucha voluntad, con sueldos congelados desde hace un montón de años, con muchas horas extraordinarias que no se retribuyen ni se van a retribuir ni esperan que se las retribuyan, es decir, que ojo con esto. Pero se hacen mal las cosas porque no nos han preparado, ni nos han formado para poder afrontar este nuevo tipo de delitos. Nos han formado para lo clásico. Y para las víctimas visibles, para las víctimas que reclaman, para las víctimas de la inmensa mayoría de los delitos sexuales, delitos contra el patrimonio, etc. Ese tipo de víctimas que han estado siempre muy invisibles, no ha estado nunca la formación en los planes de estudios de todos los cuerpos. Necesitamos, es una tarea que yo insisto muchísimo, porque el problema, ¿lo ves? En el ámbito de la justicia, igual que la violencia de género hace 15 años existía este problema y se ha afrontado, yo creo que con buenos resultados, hay que hacer lo mismo en este ámbito. En los cuerpos policiales, los colegios de abogados, porque claro, los abogados no solamente defienden a los acusados, sino también defienden a víctimas y se personan en los procedimientos con acciones populares o acusaciones particulares. En las universidades, muy importante. Hasta ahora no se ha hablado del texto de en las universidades, es muy importante para generar inquietudes ya académicas de cara a que necesitamos profesionales que se dediquen a esto. Uno de los grandes, lo digo en términos ya incluso de salida profesional, una de las grandes... sí, no lo digo, no, pero es verdad. El derecho antidiscriminatorio en los próximos años va a coger mucho. Tenemos sociedades muy diversas y la ciudadanía cada vez es más consciente de esa diversidad, la exige y va a necesitar profesionales que la defiendan y que la ayuden a llevar los pleitos a los procedimientos y que luche por llegar a tribunales internacionales, etc. Vamos a necesitar profesionales que sepan de discriminación. Por tanto, ya no solamente desde un punto de vista de formación académica, sino también de la necesidad de que el mercado laboral va a exigir personas que conozcan esta realidad. Los forenses, tú coges un informe de forense y solamente se ven las secuelas físicas de los delitos. No aparecen las secuelas psicológicas. Por tanto, este tipo de delitos, como os decía, tienen un impacto muy grande emocional en las víctimas. Funcionarios en prisiones, muy importantes. ¿Por qué? Porque una persona que está privada de libertad está privada solamente de la libertad, pero el resto de sus derechos no. Y por tanto, los funcionarios de prisiones tienen que ser absolutamente escrupulosos en el respeto al principio de igualdad. Y sobre todo seguridad privada. Este es el desafío más grande que tenemos hoy por delante, es en la seguridad privada. Pues lo vigilan todo. Vigilan los centros de salud, vigilan los centros docentes, los vigilan nosotros en la ciudad de la justicia, los sistemas de seguridad, los transportes públicos, todo lo vigilan todo. Y claro, estas personas primero tienen que saber que no pueden discriminar. Esto es importante. Su formación no es la misma que la que hace un policía, ni muchísimo menos. Y segundo, que si ven un hecho discriminatorio, tienen que actuar y tienen que llamar a la policía. Por lo tanto, es muy importante. Otro fenómeno también muy importante que necesitáis saber. La mayor parte de los hechos violentos cometidos en la ciudad de Barcelona, por delitos de odio, estoy hablando de los hechos más graves, hablo de tentativas de homicidio, que hemos tenido algunas, o de lesiones muy graves, sus autores, la inmensa mayoría, estaban vinculados con grupos ultras del fútbol. Los campos de fútbol, el fútbol es un deporte maravilloso. A mí no me gusta, pero es un deporte que transmite valores muy importantes de compartir, de emociones, de compañerismo, de todo. Valores muy positivos. Pero es utilizado como fenómeno de masas
por los grupos ultra para captar, fanatizar y hacer labores de reclutamiento. Entonces, y ahí tenemos una legislación que es muy estricta, que yo creo que en Cataluña podemos sentirnos orgullosos de que se está aplicando, que es esta ley, que es del año 2007, de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con un reglamento muy importante, quizás la ley más potente de toda Europa, y que en el resto de España hasta hace poco no se estaba implementando. Hubo que esperar al asesinato que hubo poco antes de Navidades en Madrid para darse cuenta. Aquello no fue un enfrentamiento entre dos grupos de aficiones que tenían rivalidad deportiva. No es así de simple, hay que buscar. Discriminación hay que buscar. Aquello eran grupos de ultraizquierda y ultraderecha que se enfrentaban y se peleaban no por el fútbol, que les importa un comino, sino por su rivalidad ideológica. Bueno, aquí sí que yo soy en ese sentido muy exigente y me reúno con los grandes clubes en vigilar la estricta aplicación de esta ley. Ahí la policía tiene unas funciones muy importantes, pero también los coordinadores de seguridad. Muy importante el control del acceso, quién entra dentro de los estadios. Hay que controlar las entradas, hay que controlar qué simbología, toda la simbología de odio. En la calle tú puedes llevar una esvástica y no pasa nada, no está prohibida, pero en los campos de fútbol y en los alrededores está totalmente prohibido. Por tanto, hay que hacer un control súper estricto de cada bufanda que entra en el campo de fútbol y ver qué simbología tiene, etc. Todo eso está prohibido. Y luego hay un régimen sancionador muy potente que hay que aplicar. El control, sobre todo, del registro, porque la ley lo establece, de todos los grupos ultra. Saber qué grupos ultra están formados, que no tengan financiación por parte de los clubes y que cualquier acto que hagan inmediatamente sea sancionado. El conocimiento de la simbología. Aquí tenemos un caso que tuvo trascendencia penal. La ley anteriormente os he dicho es de derechos administrativos sancionados, pero cuando cometen delitos tienen la obligación de comunicarlo a nosotros. Esto era ya en deporte base, no estamos hablando de deporte de alta competición como es Barça o Español, en primera división. Y esto era un grupo que se llamaba David, vinculado a los Casuals y a los Boys Noise, que se enfrentó con otro grupo, con otro equipo de fútbol formado por inmigrantes que se llamaba Rosario Central. Y entonces, como iban perdiendo los Boys Noise, pues se aliaron a tortas con los de Rosario Central. Fue muy importante que la policía actuara, que recogiera todos los insultos racistas. El ámbito además hizo también su función de reflejar en actos los insultos racistas, pero sobre todo que la policía se diera cuenta, este asunto ya tiene unos años, pero ya esto se nota ya cuando empezamos a trabajar que empezaba a dar los resultados, que algunos jugadores llevaban la camiseta con el número 88. Yo no soy una apasionada del fútbol, pero creo que son jugadores más las reservas de tantos jugadores creo que hay en el equipo, ¿no? Que haya jugadores con el 88 no es normal, y que haya dos jugadores del mismo equipo con el número 88 poco. La policía lo supo identificar, lo supo reflejar y las penas que se aplicaron fueron bastante serias. Bien. Otro fenómeno que tenemos también es el acoso escolar. El acoso escolar que se pone de manifiesto en coger chicos dentro de los colegios y en agredirles o en hacerles la vida imposible, sobre todo ahora con los móviles, en hacerles la vida imposible porque son diferentes. Y dos colectivos fundamentalmente, el de extranjeros y sobre todo las chicas musulmanas, y dos, los gays, dentro de los colegios. Y esto hemos puesto en marcha, y yo creo que empezará a dar buenos resultados, un protocolo que se puso en marcha en octubre del 2014, reciente. Es un protocolo para la prevención, para la detección y la reacción de los comportamientos de odio y discriminación dentro de las escuelas. Es el primer protocolo que se hace en el Estado español y lo que se hace es, bueno, lo que no puede ser hasta ahora que nos encontramos con un caso de bullying y el chico discriminado salía del colegio y los discriminados permanecían. Y el colegio lo ocultaba el tema porque de esa manera no querían aparecer retratos como que tenían bullying, ¿no? Y eso no podía ser. Entonces ahora ya se ha establecido todo un mecanismo de cómo se tiene que actuar en un caso de estos y por tanto las autoridades educativas se tienen que implicar. Además están haciendo, este año me parece que han pasado cerca de 20.000 alumnos, se dice pronto, entre octubre del año pasado y temporada del año, pues 20.000 alumnos en talleres formativos para los chicos, es decir, qué comportamientos están prohibidos, que discriminar tiene un precio, y luego sobre todo para informar a las víctimas de que pueden denunciar, ¿no? Y se les ponen vídeos además, hay vídeos sobre homofobia, otros sobre racismo y está dando buen resultado. Bien, en estos casos hasta ahora no se hacía. Hay que abordarlo desde el derecho penal de menores,
¿Por qué? La mayor parte de los autores son menores de edad y el derecho penal tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque la jurisdicción de menores, a diferencia de la de adultos, no contempla medidas represivas, no contempla medidas de internamiento en la cárcel, digamos. Lo que contempla son medidas educativas. Y más vale coger al chaval desde pronto para evitar que el día de mañana pueda ser un gran discriminador. Tanto medidas educativas y prevención para el futuro. Vale. Otro fenómeno que tenemos dificultades, que es el discurso de odio. Es decir, cuando ante una pluralidad de personas, y como aquí aparece un discurso de odio, de incitar al odio contra un determinado colectivo, o a través de una publicación, o a través de Internet, que es el gran desafío que tenemos ahora, se difunden expresiones o contenidos que incitan al odio, a la violencia, a la discriminación contra determinados colectivos. El fenómeno más importante lo tenemos hoy en día en Internet. Ya los grupos ultra no utilizan la calle porque no acuden más que 4 pelagatos, pero sí a través de Internet podéis encontrar miles de páginas. El movimiento contra la intolerancia tiene catalogadas en España 4.000 páginas. 4.000 páginas dedicadas a difundir el discurso de odio. Un discurso totalmente peligroso. Las redes sociales, ya veis que se está poniendo muy de moda ahora, pues bueno, cualquier tipo de acontecimiento que ocurre, inmediatamente mensajes anticatalanes, mensajes contra los judíos, mensajes, a través de las redes sociales, y aquí tiene una gran dificultad para su investigación, porque quienes hacen este tipo de discurso no ponen su perfil con nombre y apellidos, utilizan perfiles anónimos o perfiles falsos, y obtener quién está detrás de ese perfil es prácticamente imposible, porque hay que hacer comisiones rogatorias con Estados Unidos que tardan años. Por lo tanto, es casi inviable. Esto lo saben. Quienes se dedican a esto lo saben. Hasta este año se celebraban contra la impunidad en la ciudad de Barcelona conciertos neonazis. Ahora, esto seguro que no escucharéis que se celebre ninguno. Pero antes era bastante habitual. Conciertos en los que acuden este tipo de personajes, son todos skinheads. Es una música infernal, pero habla de este tipo de letras. En estos conciertos se consume droga, se consume alcohol en grandes cantidades. Los personajes que se acuden son extremadamente violentos y luego salen en la calle y ven a una persona haciendo top manta y se envían a palos con él. Como hace poco ahora también saldrá hoy y mañana saldrá en la prensa, consumidores de esta música, 4 condenados a 5 años de prisión por agredir a un chico colombiano, un chico estudiante, que no voy a decir de qué universidad, y que salía tranquilamente, salía del metro y iba a su casa y se enviaban a palos con él. Bueno, pues todos los que fueron autores de estos habían consumido esta música porque habían asistido a este concierto. El Batallón de Castigo. Ya veis que el nombre invita al buen rollito, ¿no? Batallón de Castigo. Además tuvieron teloneros otro grupo que se llamaba Más que Palabras. También buen rollito. Y es más, el líder de Batallón de Castigo, si lo buscáis, pues, meteros en Batallón de Castigo en Google, ya ves, seguro que más o menos lo vais a hacer esta noche o esta tarde. Eduardo Claver, condenado por homicidio con agravante de discriminación por motivos ideológicos. Un asesino. Bueno, pues esto es lo que teníamos hasta cuando empecé yo, en el año 2007, se celebraban, y bueno, arbitramos un sistema, no los podemos prohibir, porque hasta que no canten no sabemos si cometen delito o no, por lo tanto no los podemos prohibir, pero ahora lo que hacemos es, mandamos a los Mossos de Escuadra, ahí con sus cámaras y lo graban todo. Que cometen delitos, detenidos y procedimientos. Pero los cantan, pues ya está. Claro, que canten lo que quieran, pero si cantan canciones con contenido delictivo, hay 2 sentencias además que nos apoyan del Tribunal Supremo que dicen que la difusión pública de esta música es delito. Vale. Este es otro tipo de discurso que no incita a la violencia, pero que es absolutamente xenófobo, racista y que hasta ahora no podemos combatir. Porque el instrumento legal que teníamos, el artículo 510 del Código Penal, con la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo, no nos permite perseguir. Es altamente discriminatorio. ¿Ves? O eres oveja blanca como nosotros, o te echamos. Es muy gráfico. Y además asociar a todos con la delincuencia. Extranjeros, delincuentes. Pues esta es la Cataluña que volem, ¿no? Y pues Cataluña se compusiera de esto, ¿no? Es decir, pues esto, España 2000, que es otro grupo neonazi, que aquí en Cataluña no está, pero tratan de buscar terreno. O estos que los conocéis más, estos son inocentes, porque lo han dicho tribunales, por tanto lo tengo que decir, que está grabando, son inocentes. Pero los acusamos por difusión de ideas que eran islamófobas contra el colectivo musulmán en la ciudad de Vic. Conseguimos la condena del juzgado penal de Manresa, pero lo dice Barcelona, dijo que todo eso era libertad de expresión. Por tanto, a partir de ahí tuvimos que
seleccionar mucho qué tipo de procedimientos por discurso de odio podríamos perseguir. A veces diréis, pues, algunos que se dedican a limpiar ciudades y todas estas cosas, y el fiscal de delitos de odio, ¿qué hace? Bueno, el fiscal de delitos de odio hace lo que puede con lo que le dan. Y a mí, los fiscales, principio de legalidad, es el que está en el artículo 124 de la Constitución, y por tanto, si a mí la ley no me faculta, o la interpretación que hacen los tribunales de la ley no me faculta intervenir, yo no puedo actuar. No es por falta de voluntad, es por la herramienta. Pero bueno, veremos que ahora con la reforma que entra en vigor el 1 de julio del 2015, se ha reformado mucho el artículo que permite perseguir un discurso de odio, y algún comportamiento, no todos, pero algunos podemos perseguir. Aquí tenemos otro tipo de conciertos que ya se han acabado en la ciudad de Barcelona, pero que se daban. Esto no tiene nada que ver con los grupos neonazis, es que con los grupos extremistas. Estos son, bueno, pues música reggae, un rollito, ¿no? Se lo pasa bien y todo eso, pero claro, la música que cantaban era que había que colgar a todas las lesbianas, o había que perseguir a los homosexuales. Claro, eso, en el país donde estos señores vienen, que es Jamaica, que la homosexualidad está prohibida y está sancionada penalmente además, pues claro, si hay ya una homofobia institucional, pues el tipo de cantantes que pueden venir son estos. Pues bien, nosotros hemos conseguido que este tipo de conciertos no se hagan en la ciudad de Barcelona. Cuando vienen, no los prohibimos, los filmamos, y claro, como ven allí, además generan mucha alarma en la ciudad. Todos los colectivos LGBT lo agitan mucho y salen dos medios de comunicación, pues ya no vienen. ¿Para qué? Pues es que nos hace mala publicidad, ¿no? La última que vinieron se habían comprometido por escrito a no cantar las canciones, pero cuando vieron todo el movimiento de protesta que había, pues ya no vienen, ya hace unos años que no vienen. La librería Europa, he salido a hablar de ella. Claro, diréis, pobre librero que Miguel Ángel Aguilar lo metió en la cárcel. Este señor es propietario de gestor, porque no es el propietario, porque tiene una ficción jurídica para que no le podamos cerrar la librería Europa. Entonces, ahora con la nueva reforma, si vuelve a cometer delito, la responsabilidad de las personas jurídicas se ha metido en la nueva reforma y podremos hacer. Este señor, su librería, que se llama Europa, que está en una calle como la calle Séneca, en un barrio como el de Gracia y una ciudad como la de Barcelona, pues es el mayor centro de difusión de la ideología nacional socialista de toda Europa. Yo cuando asisto a reuniones internacionales, incluso en reuniones de Naciones Unidas, me han llamado la atención y dicen, oye, esa librería que está abierta en Barcelona, ¿por qué está abierta en Barcelona? Y digo, bueno, pues porque no hay forma de poder cerrarla jurídicamente. Claro, esto es un Estado de Derecho, no es un Estado represor policial. Y claro, aquí vienen líderes del Ku Klux Klan a dar conferencias, o líderes de toda la extrema derecha violenta europea a dar conferencias, ¿no? A que no es un pobre librero. Y claro, este está condenado por difundir ideas que justifican el genocidio 2 veces, y al final cumplió 15 meses de prisión. No mucho, pero bueno, entró. Bien, otro tema que es muy importante, y es en el que incurren a veces, no todos, pero algunos cuerpos policiales, que es la identificación de las personas basándose exclusivamente en el color de la piel de las personas, para aplicar la ley de extranjería o para someterlos a identificaciones para conocer sus nombres. Es una práctica que está prohibida. Está prohibida. Primero hay una recomendación, todo el valor jurídico tiene una recomendación de Naciones Unidas que dice que no se puede hacer una identificación de la persona basada exclusivamente en su color de piel, sobre la base de que le tenemos que aplicar la ley de extranjería. Se pueden equivocar. Hay muchas personas que tienen la piel oscura y son españoles. Esto para empezar. Es que además es un acto vejatorio de identificar a la persona solamente por su apariencia física. Si tú piensas que ha cometido una infracción administrativa o puede cometer una infracción administrativa, es necesario que tengas algún dato más que el color de su piel, ¿no? Bien, ahora tenemos desde el día 31 de marzo se publicó en el BOE, entrará en vigor el 1 de julio también, la ley de seguridad ciudadana, la que llaman ley Mordaza, pues alguna cosa positiva tiene, y es que prohíbe este tipo de identificaciones. Por el artículo 16 se respetará estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por todos sus motivos en las identificaciones. Ese es el artículo en el que la policía se tendrá que basar ahora para las identificaciones. Bien, y ahora vamos a ir de forma un poco somera cuáles son los principales delitos que tenemos en el Código Penal. Ya habéis visto un poco los problemas. Los problemas para que veáis que hay problema. Que tenemos víctimas invisibles, víctimas insatisfechas y que hasta ahora no había estado en la agenda de los poderes públicos.
Y cuando hablo de poderes públicos, vosotros veis en la Constitución, cuando se habla de la dignidad de las personas, en el artículo 10 de la Constitución, se dice además que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Y habla de poderes públicos, y a mí me gusta mucho utilizar la palabra poderes públicos, porque poderes públicos no son solamente las administraciones públicas, no es la Generalitat solamente, o el Ayuntamiento, o el Ministerio X del Estado. Poderes son los tres poderes del Estado. Eso significa implicación del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que parece que estamos como aparte, ¿no? Los tres poderes del Estado. Por tanto, por eso me gusta hablar a mí de poderes del Estado. Bien, pues dicho esto, vamos ahora al tema de qué comportamientos prevé nuestro Código Penal. Porque no todo comportamiento discriminatorio, por muy rechazable que sea, por muy ofensivo que sea, está tipificado, ¿no? En derecho penal ya sabéis que rige el principio de legalidad. Es decir, solamente se pueden perseguir aquellas acciones u omisiones que el legislador expresamente ha previsto como tales en el Código Penal o una ley penal especial. Por tanto, solamente se puede perseguir eso. Y además rige el principio de presunción de inocencia. Lo tenemos también en nuestra Constitución, el artículo 24, pero que viene de un convenio internacional como es la Convención Europea de Derechos Humanos. Lo digo porque ya sabéis que una de las herramientas antidiscriminatorias más potentes que hay es la inversión de la carga de la prueba, que habéis oído hablar de ella. La inversión de la carga de la prueba en el derecho penal está prohibida y en el derecho administrativo sancionador también. Si no, nos cargaríamos todas las reglas básicas del Estado de Derecho y por tanto de respeto a los derechos humanos. Pero en el derecho administrativo no sancionador, o en el derecho civil o en el derecho laboral, existe el principio de inversión de la carga de la prueba, que es una herramienta muy potente. El legislador, sobre todo el legislador comunitario, esto viene de dos directivas de la Unión Europea de los años 2000, consciente de que la discriminación es muy difícil de probar, en aquellos sectores del ordenamiento jurídico donde no se vulnera la presunción de inocencia, como es el derecho civil o el derecho laboral, establece que si una persona demanda a otra por discriminación, corresponde al demandado demostrar que no la discrimina. Y ahí tenemos, sobre todo para el ámbito del trabajo, personas que son despedidas por orientación sexual o que se les ponen en condiciones de trabajo inferiores por su sexo, etc. Ahí tendrá que demostrar el empresario demandado que a nada que presente un mínimo principio de prueba el trabajador, corresponderá al empresario demostrar que no ha discriminado y que el despido se debe a razones objetivas y razonables, no injustificadas, ¿vale? Pero en el derecho penal, que es en el que nos movemos esta tarde, está prohibido la inversión de la carga de la prueba, principio de presunción de inocencia. Bien. Tenemos un conjunto dentro del Código Penal de delitos genéricos en el que víctima puede ser cualquier persona, con independencia de que pertenezca a algún colectivo, cualquier persona, pero que si se comete por motivos de discriminación le aplicamos una agravante. Y luego tenemos un conjunto de delitos específicos donde se aborda de manera específica la discriminación. Los delitos genéricos más comunes, pues, aquí vamos a ir rápido por los conoces. Los delitos contra la vida, el homicidio y el asesinato, si se comete por motivos de discriminación, le aplicamos la agravante. Lo importante es que el agravante se tiene que acreditar y se tiene que poner de manifiesto. Y esa es la labor que tiene por delante la policía, y eso es lo que distinguirá un homicidio normal de un homicidio racista o un homicidio homófobo, ¿eh? Los delitos contra la integridad física igualmente, esto lo vamos a ir rápido, simplemente a título ejemplificativo, delitos contra la libertad. A todos estos delitos les podemos aplicar los... Ahora vienen algunos nuevos, como por ejemplo, que yo no sé si es un delito de odio, algunos dicen que sí, otros que no, pero que sepáis que es una nueva figura, que es obligar con violencia e intimidación contra el matrimonio, que a veces puede tener un contenido discriminatorio, sobre todo en el ámbito de las mujeres y con determinadas religiones, por ejemplo en el ámbito musulmán, que se puede dar, ¿eh? Y otra nueva figura que es el acoso insistente y reiterado. Esto sí que, si tiene una motivación discriminatoria, le podemos aplicar una agravante. El acoso, sobre todo, que se puede hacer sobre todo a través de Internet y de las redes sociales. Es una nueva figura que se introduce, un nuevo artículo, que es el artículo 172 ter del Código Penal. Luego tenemos los delitos contra la integridad moral, delitos de torturas, delitos contra la libertad sexual, que pueden tener una motivación discriminatoria a veces, y los delitos y faltas contra el honor, que estos tienen una naturaleza privada. Que sepáis que las faltas desaparecen a partir de la entrada en vigor de la reforma. Sigo hablando todavía de faltas porque hasta el día 1 de julio todavía existen, después desaparecerán. Bien, injuria y calumnia, falta de injurias. Vale. Hasta ahora era solamente perseguible por denuncia, pero despenalizada, y esto para mí yo creo que es un error del legislador. Despenalizar puede estar bien, despenalizar, pero había que dar una respuesta alternativa. O sea,
sea, los insultos racistas, los insultos discriminatorios, tienen que tener una respuesta, porque son la base de la discriminación. Si hay una tolerancia a este tipo de comportamientos, yo creo que no va a contribuir a nada bueno. Está bien que se despenalice, no tiene que ser todo derecho penal, pero al menos tendría que haber una respuesta en el derecho administrativo sancionador. Por ejemplo, saltarse un semáforo no tiene por qué ser delito, ¿verdad? Pero ¿verdad que si no es delito tiene que quedar impune? Pues te tienen que poner una multa, ¿no? Si te saltas un semáforo. Claro, saltarte un semáforo y atropellar a una persona probablemente es un delito, y estará en el Código Penal. Pero saltarte el semáforo, una respuesta. Y aquí vamos a tener una paradoja, porque los insultos, por ejemplo, homófobos, hay una ley de homofobia en Cataluña, desde hace poco, que es una ley administrativa sancionadora, que tendrán respuesta y se sancionarán administrativamente. Pero los insultos racistas no. Pero se da la paradoja, por ejemplo, con los insultos racistas, que algunos ayuntamientos han hecho ordenanzas sobre el tema, y el Ayuntamiento de Barcelona puede sancionar los insultos racistas porque lo tiene previsto en una ordenanza de convivencia. Pero a lo mejor en Hospitalet, que está al lado, o en Badalona, no. Se va a producir un desbarajuste que yo creo que el legislador, cuando aborda estas cosas, no las aborda con perspectiva de bosque, las aborda con perspectiva de arbólico, y por tanto no. Y así tenemos el. No, pero esto produce. ¿No sabéis la frustración que esto produce en las víctimas? Porque claro, eso, ponerse en vuestro lugar, en su lugar. Tú vayas a una tienda y te digas, tú morra de mierda, vete a tu casa. De golpe por razón que te digan eso, ¿no? Entonces, yo creo que el legislador debería ser un poco más consciente de esto. Delitos contra la propiedad, los clásicos, todos estos se pueden cometer con una motivación discriminatoria. Los daños son muy comunes. Ahora estamos teniendo en Barcelona, todavía no hemos descubierto quiénes son, pero estamos tras ello, la comunidad pakistaní con sus tiendas, las tiendas con horario de conveniencia de 24 horas, pues cuando se entran en la noche les entran grupos que yo pienso que son de extrema derecha, pues por las características que nos están dando, y entran a tiendas esto tanto. Para asustarlos, para que van a hacer campaña para amedrentarlos, para que se vayan. Pues esto es bastante común. Vale. Bien, a todos estos delitos comunes, genéricos, pues le aplicamos un agravante. Un agravante con los motivos que ha establecido el legislador, no otros. Ya sabéis que en derecho penal, principio de taxatividad, y por tanto, lo que ha establecido el legislador. Por tanto, motivos racistas, antisemitas, discriminación referente a la ideología, a la religión, creencias de la víctima, etnia, raza, nación, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad. Y ahora, cuando entre en vigor el 1 de julio, razones de género. Nos vendrá muy bien las razones de género porque hay personas que tienen un sexo pero expresan un género diferente. Por tanto, eso nos vendrá bien para incluir otro colectivo que hasta ahora no teníamos tan protegido. Pero nos faltan algunos, porque la sociedad es mucho más rica y mucho más diversa y va por delante que la sociedad. Por ejemplo, los indigentes. Tenemos agresiones, en Barcelona hemos tenido casos gravísimos, hasta de prenderles fuego. Pero hace poco hemos tenido otro caso de una pareja, de un chico y una chica que entraron en un cajero automático y se le dieron a patadas. Y muchos de ellos a veces pertenecen a grupos nazis. ¿Por qué? Porque ellos ya sabéis que están en la selección de la raza aria. O sea, primero la raza aria, la supremacía de la raza aria, y dentro de la raza aria, además, la raza aria perfecta. Y por lo tanto, lo que son indigentes son lo que ellos consideran vidas sin valor. Entonces, que eliminar. Esto forma parte de su ideología. Esto hay una ideología detrás. Bueno, pues ese colectivo, si sufre una agresión, pues lo llevaremos por unas lesiones normales. No podemos aplicar la agravante de discriminación. ¿Por qué? Porque ahí no está. O lo mismo ocurre con la obesidad. La obesidad es un motivo de discriminación también y no está dentro del código. Por lo tanto, nosotros lo que llevamos pidiendo hace años, lo que pasa es que son unas memorias, se las leen en Europa me refiero, en la Unión Europea, pero aquí no se las leen, pues que se las tienen que leer. Llevamos pidiendo hace muchos años una cláusula de cierre del artículo 22.4 similar al del artículo 14 de la Constitución, es decir, o cualquier otra circunstancia, condición social o personal. De esa manera nos permitiría incluir, yo creo que sin romper el principio de taxatividad de la norma penal, nos permitiría incluir supuestos de discriminación que se pueden dar y que están en la calle y que estas víctimas no se sienten amparadas, ¿no? Bien. Las amenazas que os decía antes, por esto, ¿no? Pues esto es voluntad de manchar una fachada. Esto no, esto es amenazar. Muerte al Islam, muerte a los musulmanes, ¿no? Pues eso, hay un artículo del Código Penal, que es el de atemorizar. Dice ahí, la redacción no es la mejor. Estos artículos se redactaron en el año 95, no se redactaron bien, en la realidad además hoy las se superado. Pero bueno, ya habla de grupo étnico. ¿Por qué habla de grupo étnico y no de grupo racial? Pues
no sé, porque el legislador cuando, yo qué sé, no supongo que habría que poner un alcoholímetro antes de apretar el botón, ¿no? A la hora de votar. Grupo étnico, cultural, religioso, colectivo, social o profesional, o cualquier otro grupo de personas. Bueno, pues por ahí podemos encajar todo, ¿no? Pero la relación legislativa no es la más acertada. Bien. Esto es lo que os decía antes, este también. Para que veáis que a veces no solamente también es una cuestión de prejuicio, es una cuestión de formación. En España, los jueces y fiscales, que son expresiones de la sociedad a la que pertenecemos, serán, supongo, mayoritariamente católicos, pero en España mayoritariamente es católica, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió en el año 2009, en el que se conmemoraba, entre comillas, la Semana Trágica, que fue aquella semana en la que se metieron fuego en el año 1909 varias iglesias en la ciudad. Bueno, pues los grupos anarcosindicalistas violentos, insisto en los apellidos, el anarcosindicalismo es un movimiento absolutamente legítimo y respetable, el momento en que lo ponemos violento ya es distinto, pues puso en diferentes iglesias de la ciudad de Barcelona esto: la única iglesia que ilumina es la que arde, ¿no? Y la lucha continúa. Pues esto es un delito de odio en una casa, esto es una amenaza. Bueno, pues todos los párrocos denunciaron. Todas las comisarías donde fueron, porque fueron de diferentes distritos de la ciudad de Barcelona, todos lo tramitaron como juicio de falta de desconocimiento de bienes inmuebles. Y todos los jueces de instrucción de Barcelona, que se supone que no tienen una animadversión o algún prejuicio contra la Iglesia Católica, todos lo tramitaron como juicio de faltas. Ninguno como delito. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Falta de formación, no es otra cosa. Falta de formación. Vale. Todo eso además con el visto bueno del fiscal correspondiente del juzgado. O sea, que no, aquí no estoy echando de culpa a nadie. Aquí. El delito contra la integridad moral que os decía antes, el 173, que lo teníamos previsto para este tipo de casos. Para otros más también, pero en el ámbito discriminatorio estamos utilizando. Es un tipo muy genérico. Dice, el que infligiere a otra persona un trato degradante menoscabando realmente su integridad moral. Es muy ambiguo. Pero este es un artículo que, como era muy ambiguo, nadie lo entendía. Y ahí estaba, en el Código Penal, que no se utilizaba. Bueno, pues ahora lo estamos empezando. Empezamos con este caso, la instrucción, este otro caso, y este último que lo conocéis, que es la versión de una chica. Bueno, y dice, bueno, y este fiscal se ha vuelto loco. ¿Por qué piensas que es un acto discriminatorio? Pues no lo pienso todavía. Digo, hemos orientado la investigación para ver si es un acto discriminatorio o para descartarlo. Pero yo tengo indicadores de polarización muy importantes que me llevan a pensar que probablemente puede ser un acto de misoginia. ¿Por qué? Primero, por las burlas precedentes al hecho, por firmar el hecho, por colgarlo en internet y ocuparse de lo hecho, y por no ser la primera vez. Y la primera vez también se escogió a una mujer. Todos esos datos me llevan a pensar que tengo que investigar para confirmar o descartar que es un acto discriminatorio. Lo que no puedo hacer nunca es llegar a la conclusión de que no lo es sin investigar. Este es el punto. Y esa es la fijación que tenemos en trasladar a los jueces de que hay que desenmascarar lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desenmascarar la discriminación, que está muchas veces ahí y que no somos capaces de verla. Vale. Ahora hay un artículo que la instrucción que nos dimos, la instrucción que nos dimos la Fiscalía de Barcelona para llevar nuestro por delito contra la integridad moral, se ha recogido en la ley. ¿Nos han hecho caso? No nos han hecho caso. Y esa instrucción de la Fiscalía de Barcelona, yo me siento muy orgulloso porque la redactamos un día, pues entre 3 o 4, para afrontar un tema que no sabíamos cómo enfocarlo para que no tuviera la respuesta de minimización. Pues ahora está en la ley. Y ahora se castiga como delito, como un delito específico, quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de los diferentes códigos. Y además encima nos añade el legislador algo que no habíamos pedido, pero que nos lo da, que es producir, elaborar o poseer con finalidad de distribuir, es decir, almacenar materiales destinados a realizar actos de humillación. Ahí estoy pensando, por ejemplo, pues, en algún caso que hemos tenido en la ciudad de Barcelona, que lo hemos expuesto, pero que no lo hemos pedido por escrito, no lo han reflejado. Vale. Otro delito. Las torturas... sí, voy acabando. Por los pasos rápidamente, con cara de... Bueno, estas son las torturas policiales, que es un caso que se da pocas veces, pero que puede ocurrir. Y es decir, cuando tiene una finalidad discriminatoria. ¿Ves? Malos tratos policiales con motivos discriminatorios. Vale. Revelación de secretos. Acceso inconsentido a terminales de ordenador, tablets, correos electrónicos, etcétera, con la finalidad de desvelar la orientación sexual o desvelar datos íntimos relativos a la salud de las personas. Hemos tenido algún caso en el que se accede al ordenador para conocer datos relativos a la salud, el tema del VIH, y luego despedir a esa persona, o datos relativos a la orientación sexual y despedirlos sabiendo que son gays, y entonces los despiden. Bueno, pues, 197. Y tiene penas muy elevadas. La discriminación laboral.
La discriminación laboral, meteros en la cabeza que no es delito. Hay un artículo 314, yo invito a una cena en el hotel más lujoso, el restaurante más lujoso de la ciudad de Barcelona, se encuentra una sola sentencia en que se ha aplicado. No hay ninguna. Por eso vamos a no se ha aplicado nunca, porque está sometido a tal cantidad de requisitos que es inaplicable. Es un artículo que nos va muy bien en los organismos internacionales para decir que lo tenemos en el Código Penal, pero luego es un artículo florero. Está bien que la discriminación laboral no esté en el Código Penal. Está bien. ¿Por qué? Porque en la discriminación laboral, como va por la jurisdicción social, inversión de la carga de la prueba y, por tanto, acto muy poderosa para el trabajador. Aquí lo único que se castiga es actos graves de discriminación, pero cuando ha habido una resolución de la autoridad laboral y se desobedece. Es como un delito de desobediencia. Dice, es a los que produzcan una grave discriminación y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños. Es un delito de desobediencia. Por tanto, si a una persona la echan del trabajo por motivos discriminatorios, o le ponen condiciones de trabajo inferiores por motivos discriminatorios, donde tiene que ir o a la inspección de trabajo o una demanda ante el juzgado de lo social. A la vía penal no. Vale. Este es el 510, el del discurso de odio, el antiguo. Paso, para que veáis lo que se va a perseguir ahora, realizar actos públicos, siempre público, es decir, las conversaciones privadas no. Pero los actos públicos de fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, a la hostilidad o a la discriminación, a la violencia, la producción de materiales y la posesión de los mismos para la distribución, esto es casi como el tráfico de drogas, la negación del genocidio, que se declaró inconstitucional con el Tribunal Constitucional, pues ahora se vuelve a tipificar, pero con las condiciones que puso el Constitucional. Hemos tardado en la sentencia del Constitucional desde el año 2007, declaró inconstitucional el negacionismo, ahora ya se va a poder perseguir siempre y cuando se le pone como condición cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad o de discriminación, que es lo que nos exigió el Constitucional. Bueno, esto es la grabación de las penas cuando se utilicen medios de comunicación social o internet, o cuando se creen situaciones de alteración de la paz pública. A veces que, por ejemplo, se han hecho manifestaciones de incitación al odio contra los gitanos en algunos pueblos de Andalucía y ha dado lugar a un problema de convivencia en el pueblo muy grande. Para eso está previsto. Esto nada, esto pasamos. Y os voy a dejar dos delitos que son los más importantes. El 511, que es denegar a una persona un servicio público por motivos discriminatorios. Cuando hablamos de servicio público hablamos de la sanidad, la educación, el transporte público. Ahí habla, ves, particular encargado de servicio público, es decir, que puede ser tanto un funcionario público como un particular que está encargado de servicio público. Hablo, por ejemplo, de las escuelas públicas concertadas o de la sanidad concertada. El párrafo tercero está los funcionarios, muchos que van. Por tanto, denegar un servicio público. Pero ojo que el tipo exige denegar a una persona una prestación a la que tenga derecho. Porque si no tiene derecho, no hay delito. Ejemplo, hasta hace poco, el ministro ha dicho que va a cambiar la cosa, denegar la prestación sanitaria no urgente a los extranjeros sin papeles está consagrado en la ley. Por tanto, nadie podrá presentar una querella por denegarle la asistencia no urgente a un extranjero. La urgente sí. Por tanto, tiene que ser una prestación a la que tenga derecho. Esa es la ley. Y luego tenemos otro, que este es el más común de todos. Porque servicios públicos que se denieguen no es común. No es común. Normalmente son funcionarios públicos, formados, preparados, con las instrucciones, y por tanto no es normal que te denieguen la enseñanza. Ha habido algún caso de conato con las chicas con pañuelo islámico y esto se ha acabado. Ya veréis que no se da ese problema. Porque prevalece por encima de todo el derecho a la educación y el derecho a la libertad religiosa por encima de las normas de convivencia interna. Pero esto ya no se suele dar. En la administración pública es muy raro. Pero sí en el ámbito privado. En el ámbito privado, el tipo penal, el 512, este que muchos policías no conocen, o algunos de mis compañeros que no conocen, de los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denieguen a una persona una prestación a la que tenga derecho. Por tanto, impedir a una persona el acceso a un establecimiento, una discoteca, una tienda, negarse a alquilar un piso, etcétera, es delito siempre y cuando, porque solamente está tipificado, cuando es en el marco de una actividad profesional o empresarial. Por ejemplo, si yo tengo una agencia inmobiliaria y digo a los gitanos en este establecimiento se alquila pisos, hay delito. Si yo a título particular con mi piso digo no le alquilo el piso a un gay, no cometo delito. Es solamente en el marco de una actividad empresarial o profesional. ¿Vale? Es un delito de muy difícil prueba. Muy difícil prueba. Esto exige que la policía esté bien entrenada y bien informada de los pasos que tiene que dar. El primero de ellos es que cuando le llaman sepa que es delito. Y el segundo es que tienen que actuar inmediatamente.
y acudir al establecimiento y comprobar. Pero ¿qué va a decir el empresario? No le dejan entrar porque es un mora de mierda, que es lo que suelen decir siempre. No, eso no lo van a decir. Lo que van a decir, no, es que tengo el establecimiento lleno. Esto es del fondo, esto es lo que dicen siempre. ¿Qué hay que hacer la policía? Bajar las escaleras y comprobar si la discoteca está llena o no está llena. O si todos los que están en la discoteca son todos del mismo perfil. Pues una buena investigación y tomar declaraciones, que hasta ahora no se hace. Podemos hablar más, pero quiero que intervengáis vosotros. Hay más cosas para contar, pero lo vamos a dejar aquí, porque son ya 20 y bueno, podemos alargarlo 10 minutos más si es necesario, ¿no? Para que puedan preguntar cosas.